quiero que me cuentes por qué nos lesionamos. En realidad no lo sabemos. De hecho, saber el porqué de una lesión seguramente sea lo más complicado. Es decir, a cualquiera nos habrá pasado que te levantas un día y dices, me duele el hombro, y ayer no hice nada, ¿por qué me duele el hombro? Entonces hay muchas veces que no podemos llegar a saber cuáles han sido exactamente las causas. ¿Por qué? Porque no somos organismos demasiado simples. Somos sistemas complejos que interactúan con el entorno de forma muy compleja y ni sabemos exactamente cómo funciona la interacción de ninguna de las variables entre sí. Entonces, predecir el resultado es muy jodido. Ha habido un debate muy acalorado en redes sociales entre tú y Iron Masters, donde él decía que si hacías peso muerto acababas hecho un Cristo y tú en cambio decías lo que estás haciendo actualmente. Cuéntanos un poco el debate. Sí, me quieres meter en ligas. Hay gente que tiende a estar lesionada siempre o que tiende muy fácilmente a lesiones. ¿Por qué ocurre esto y cómo lo abordas? Lo mejor en estos casos suele ser de primeras una buena educación en dolor y una educación en dolor en general, porque son perfiles que van a tener que convivir en mayor medida con ello. Yo recuerdo que es que yo me notaba el hombro jodido, roto por dentro, porque me habían hecho una prueba de imagen y se veía eso muy mal. Y digo, bueno, pues voy a estar mal de por vida. Y cuando aprendí esa relación diferente entre el dolor y digamos, el estado de una estructura, me cambió la vida, tío. Voy a mencionarte dos elementos de material de gimnasio que se suelen utilizar para prevención de lesiones y tú me das tu opinión. Cinturón lumbar. Para el rendimiento, tenemos estudios que demuestran que puede haber un aumento del rendimiento en ciertos levantamientos, de puta madre, pero luego la gente lo usa para prevenir lesiones, que de hecho tiene que hacerlo, que es irresponsable no hacerlo. De hecho hay gente que me llega muchas veces a consulta y dice, buah, tío, es que la cagué porque no me puse el cinturón lumbar y por eso me he lesionado. Y es como, no, tío, el cinturón lumbar no te quita carga. Uno de los consejos que más se dan si uno quiere prevenir lesiones es estirar post-entrenamiento. ¿Qué impacto tiene esto y cómo lo podemos utilizar? Normalmente el estiramiento post-entrenamiento es porque entendemos que así descargamos el tejido, nos quedamos como más relajados y prevenimos lesiones. Suena guay, te puede gustar más o menos el argumento, pero cuando lo pones a prueba a nivel de evidencia, ¿qué sucede? Que no previenes lesiones. Voy a comentarte algunos elementos que se utilizan para prevenir lesiones y tú me vas a dar tu opinión al respecto. Foam roller. Sí, mi archienemigo. Pero antes de continuar con el podcast, desde Fit Generation presentamos el grado universitario en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte especializado en fitness y alto rendimiento. Este grado universitario dura solo 3 años y no tiene nota de corte. Es 100% online, incluso los exámenes, y te da la opción de generar ingresos a partir del primer año. Tienes toda la información en el dossier que está en la descripción y en el link que encontrarás en el primer comentario fijado. Y ahora sí, continuamos con el podcast. Uno de los mayores miedos, la pesadilla de cualquier gym rat es lesionarse. Y para saber cómo podemos prevenir lesiones, cómo podemos curar lesiones, cuáles son las lesiones más frecuentes y las terapias que mejor funcionan, hoy hemos traído a uno de los mayores expertos en lesiones deportivas de España. Con todos vosotros, mi compañero en Fit Generation, Víctor, Cultura de Fisios. Aitor, muchísimas gracias. Un placer estar aquí y con muchas ganas de charlar sobre el tema. Víctor, antes de empezar, cuéntame, para mí siempre ha sido Integral Science, este cambio a Víctor Cultura de Fisios, ¿a qué se debe? Bueno, pues en realidad cuando empecé a divulgar, que ya hace unos cuantos años, no tenía muy claro a qué me quería enfocar. Esto de ser específico no me iba mucho, porque a mí me gustaba, pues desde crío me ha molado el entrenamiento, al poco de empezar en el instituto ya me interesaba la nutrición y luego pues cuando empecé CAFID me acabé cambiando también a fisioterapia, entonces como que me gustaba todo. Entonces dije, pues algo más integral. Sí. Empecé estudiando CAFID, entonces dije, me molaba como el enfoque integral, es decir, me mola la ciencia, me mola el mundo del deporte, pero no me quiero quedar solo con el entrenamiento. Entonces empecé por esa parte y luego según pues fueron pasando los años, pues como ya en Cultura de Gym nos enfocamos también en el apartado de más entrenamiento y nutrición, pues dijimos, joder, divulgo también en Cultura de Gym para esa parte. Me estoy dando el gustillo, no estoy abandonando el entrenamiento de nutrición, sino que lo metemos por esa parte. Entonces, en Cultura de Fisios pues nos hacemos más específicos de la parte de lesiones enfocadas en el fitness y tal. Y así, digamos, sigo teniendo pues ese gusanillo, me puedo enfocar en todo, pero pues en redes sociales o actualmente se agradece mucho a nivel de algoritmo el que te hagas un poco más específico. Entonces, fue un poco por ahí. Entrando ya en harina, como hoy vamos a hablar de un concepto clave que son lesiones, quiero que me cuentes por qué nos lesionamos. Sé breve, por favor. Hostias, eso sí que es la pregunta del millón. Creo que ni los filósofos la sabrían contestar todavía. A ver, en realidad no lo sabemos. De hecho, saber el porqué de una lesión seguramente sea
lo más complicado. Es decir, saber qué tipo de lesión tienes, hacer una valoración y saber cuál es la causa, genial. Pero digamos, el por qué se ha dado, es decir, yo puedo saber que tu dolor te viene de los meniscos, pero por qué se ha jodido ese menisco ya es más complicado. Hay veces que es sencillo porque es algo traumático, te has caído, pues bueno, pues te has caído, ¿no? Pero luego hay muchos dolores y lesiones que nos aparecen de forma espontánea. A cualquiera nos habrá pasado que te levantas un día y dices, me duele el hombro, y ayer no hice nada, ¿por qué me duele el hombro? Entonces hay muchas veces que no podemos llegar a saber cuáles han sido exactamente las causas. ¿Por qué? Porque, como ya comentaremos a lo largo del podcast, no somos organismos demasiado simples. Somos sistemas complejos que interactúan con el entorno de forma muy compleja y ni sabemos exactamente cómo funciona la interacción de ninguna de las variables entre sí. Entonces, predecir el resultado es muy jodido. Entonces, digamos que sería multifactorial y que en algunos de los casos sí que podemos ver digamos, una relación más sencilla con, por ejemplo, la carga de entrenamiento. Sabemos que si te pongo ahora mismo el triple de carga de entrenamiento que venías haciendo, pues puedo aumentar las papeletas. A lo mejor no lo predigo al detalle, pero eso sería un factor de riesgo. Entonces, los factores de riesgo los controlamos. Sabemos que el descanso afecta, tenemos estudios de que el estado nutricional afecta, el estrés, la carga de entrenamiento, pero aun sabiendo todas esas causas que puedan afectar, no te puedo predecir cuánto ni de qué manera te vas a lesionar ni en qué tejido exactamente. Entonces, predecir lesiones es una movida por eso. Entonces, cuando viene alguien y te dice me he lesionado porque no calenté bien, tú estás... Claro, la putada es que se entiende muy bien en realidad. O sea, está estudiado que cuando tienes un estresor, como que eso se te fija mucho en la memoria. Está muy vinculado los procesamientos, el cuando tienes un pico de estrés, con las relaciones que tiene con el hipocampo. Entonces, cuando tú estás haciendo ejercicio... puede ser mismamente la alta carga que has comentado. Claro, por ejemplo, estás haciendo peso muerto y el hecho de hacer un peso muerto es un estrés muy grande. Si justo al día siguiente tienes dolor, es fácil que recurras a la explicación de que ha sido por ese momento de estrés que has tenido. A lo mejor, en realidad, es la relación que ha tenido eso con que dormiste una mierda o te fuiste de borrachera la semana anterior y eso bajó tu tolerancia, o que a lo mejor a nivel genético tenías ya de base muchas papeletas para la lesión. Pero la explicación que tú buscas es, ha sido el peso muerto. De hecho, me viene como anillo al dedo porque te quería preguntar, peso muerto. Es un ejercicio que para algunos es lesivo y otros dicen que si lo hacemos bien es un ejercicio perfectamente seguro. ¿Qué puedes decirme al respecto? Vale, con el tema del peso muerto, lo que nos sucede es que, mira, como aquí hay mucho nivel, la audiencia tiene mucho nivel aquí en Fit Generation, voy a responder como debería hacerse, que ¿es lesivo? Pues depende de para qué, o sea, de con qué lo compares y en qué contexto, ¿no? Lo mismo que aplicamos en nutrición, pues en el ámbito del entrenamiento. Es decir, si decimos, por ejemplo, para región lumbar, porque a lo mejor dices, ¿es lesivo, yo qué sé, para el dedo meñique? Pues a lo mejor no. Pero si pensamos, vamos a poner exactamente región lumbar. Ok, ya vamos siendo más concretos. Depende de con qué lo compares. Es decir, ¿por qué la gente suele decir que el peso muerto es lesivo? La relación en la que se basan es el peso muerto genera mucha carga, que es mucha, pues habría que comparar con otra cosa. Entonces va a generar más carga a nivel lumbar que otros ejercicios. Entonces yo digo, vale, hacer 3 series supone más carga que hacer una. ¿Hacer 3 series siempre va a ser lesivo? No tiene por qué. Es decir, estás haciendo 4 series de curl de bíceps y la semana anterior hacías 2, ¿es más lesivo hacer 4? Pues depende. Entonces, ya el razonamiento se va hilando un poco, pero asumamos que sigamos ese razonamiento, comparado con que imaginemos unas zancadas. Es decir, el peso muerto, intuitivamente la gente cae en decir, es más lesivo que las zancadas. ¿Por qué? Porque genera más carga. Ahora yo continúo el razonamiento, es ¿en qué contexto? Si hacemos, imagínate, 4 series de peso muerto a RP6, ¿vale? Y lo comparamos con zancadas, pero esta vez con 10 series de zancadas, RP10. Y continuamos el razonamiento y decimos, hostia, es que a lo mejor la persona que hace peso muerto, a lo mejor tú llevas haciendo peso muerto 4 años sin parar, frecuencia 2, siempre, o sea, durante estos años no has fallado ni un solo día, y la persona que va a hacer zancadas es su primer entrenamiento, viene de ser sedentario y anoche se fue de borrachera y no durmió. ¿Quién tiene más riesgo de lesión? ¿El que hace peso muerto? Claro, encima se agacha. Claro, y pensamos, y a lo mejor eso, las zancadas son dominantes de cadera y te agachas mucho, y el peso muerto, un peso muerto semisumo súper vertical. ¿Quién tiene más riesgo de lesionarse? El problema de caer en lo de ejercicios lesivos en absoluto es que la gente entiende que va a ser peligroso sí o sí. Y es que depende de todas estas variables que estamos analizando. Entonces, para contestar esa pregunta tienes que atender a todo el contexto y tener en cuenta de que cuando hablamos de ejercicio, no siempre es peor, ni mejor, pero no siempre es peor. Con la típica frase esta que se dice de los venenos, de que el veneno, o sea, la dosis, ¿sabes? Es lo que hace el veneno. Sí. Pero es que con ejercicio, una dosis bien pautada no solo es que no es veneno, sino que puede ser beneficioso, porque mejora las capacidades del tejido. Entonces, ya que hablamos de comparativa, si comparamos en un ser humano sin patologías hacer peso muerto con no hacer peso muerto,
En una persona sin patologías. Sí. Claro, ahí de nuevo, es que si es en general, no puedo saberlo. Porque Claro. el peso muerto tiene que ir siempre con sus parámetros, con su dosis, con las capacidades de la persona. Yo mismo te pongo un ejemplo ahora. Yo te llego sin patologías, de puta madre, pero no he entrenado nunca. No me he movido de la cama y tengo incluso sobrepeso y tal. ¿Tú te atreverías a pautarme unas altas dosis, una alta frecuencia con altos volúmenes de peso muerto de primera semana, con tu primera hipótesis? Pues depende. Pues a lo mejor lo haces, pero ¿qué haces para pautarlo? Pues mandas unas intensidades bajas Claro. para ir de precavido la primera semanita. Claro, perfecto. Compruebas si se está recuperando y entonces puedes incrementar la carga. De hecho, por ejemplo, hay estudios donde se analiza los resultados a nivel de síntomas, función en dolor lumbar a la hora de pautarles peso muerto frente a otros ejercicios, por ejemplo, de control motor, etcétera, y se observa cómo no hay diferencias significativas y en ambos grupos se mejora. Gente con dolor lumbar que mejora haciendo peso muerto. Ostras. Pero, claro, lo importante en estos casos es que la dosis se está tratando de adaptar a la persona. Entonces, ¿una persona se puede lesionar haciendo peso muerto? 100%, pero bueno, te puedes lesionar también haciendo curl de bíceps. ¿Por qué quizás tenemos como más interpretado que es más probable lesionarte con un peso muerto? Porque de base, tener dolor lumbar es mucho más probable, como vamos a comentar ahora, que tener dolor en el bíceps. Ya. Entonces, por simple estadística, va a ser más probable que te duela la lumbar y que, por lo tanto, si entrenas, lo asocies a los ejercicios que estás realizando. Si haces peso muerto, lo vas a asociar al peso muerto. Entonces, las lesiones clásicas de la espalda, por ejemplo, una hernia, ¿podemos prevenirlas de alguna forma? La putada de las hernias, tío, es que tienen un componente muy grande de genética. Es decir, que cuando analizamos la evidencia, hay estudios muy chulos realizados en gemelos, donde se encuentra que es como de las variables más importantes, con la que mejor puedes predecir si una persona va a acabar desarrollando una hernia. Mientras que otras como la carga, que era la que durante los primeros años de los 2000, sobre todo en los 90 y demás, se asociaba mucho a la carga ocupacional, al trabajo y también a los deportes, se ha visto en este tipo de estudios que no es una variable tan importante. Es decir, que si de alguna forma tú no te ha tocado la lotería genética, es menos probable que te toque aunque te metas palizas. Entonces, ¿qué sucede? Hay otras variables modificables que sí tienen un efecto. El tabaquismo, por ejemplo. Claro. El tabaquismo, por ejemplo, no fumar ya te quita unas cuantas papeletas. Entonces sería una buena recomendación para predecirlas. Pero con la carga no está tan claro. Ahora, eso sí, la gente nos está viendo y dirá, ¡ah! Como el señor Barnes en Los Simpson. ¿Eso significa que soy indestructible? Pues no. ¿Sabes? No te pongas a hacer el borrico, no hagas cuatro marcas a la semana de peso muerto a frecuencia 5. No, hombre, no. Pero porque hay otras lesiones que se van a vincular de forma más clara con los cambios en la carga. Entonces, el peso muerto, o sea, las hernias no son culpa del peso muerto. Atendiendo a la evidencia, no podemos culpar al peso muerto de ello. O sea, eso 100%. Distinto es, insisto, que, claro, la persona que genéticamente le toca, y si resulta que ha hecho peso muerto, lo va a asociar al peso muerto. Pero es una inducción, es una correlación, no es causalidad. O sea, de hecho, han por ejemplo, pasado a la vez y tú lo has asociado. Claro, por ejemplo, yo mismo, yo tengo una protusión discal, pero resulta que tanto en familiares, en familiares anteriores como mi hermano también, tenía una extrusión discal muy bestia a nivel cervical. Hemos vivido vidas completamente diferentes. Yo he hecho muchísimo más deporte de fuerza que mi hermano, he hecho mucho más peso muerto y la hernia de mi hermano ha sido mucho más grave. Entonces, no va a estar tan vinculado. Si tienes esa lotería genética, ya tienes muchas papeletas y entonces a lo mejor, aunque no hagas nada, ¿cuánta gente hay que desarrolla hernias que no ha hecho deporte de fuerza en su vida? Muchísimas. Y bueno, siento abrir este melón tan pronto, pero creo que viene al caso. Ha habido un debate muy acalorado en redes sociales entre tú y Iron Masters, donde él decía que si hacías peso muerto acababas hecho un Cristo muy joven, cuando llegas a mayor, y tú en cambio decías lo que estás haciendo actualmente. Cuéntanos un poco el debate. Yo entiendo a la gente que ostenta esa postura. O sea, la entiendo de verdad, porque la relación el problema es que visten un razonamiento inductivo que parece científico y no lo es. Es decir, está ocurriendo un poco lo mismo que estamos comentando hasta ahora. Has visto mucha gente que se hace daño en la espalda y hace peso muerto, por lo tanto, el peso muerto es lesivo. Literalmente, ese razonamiento se emplea y suena lógico. Es que lo peor de las inducciones es que suenan de puta madre. Claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si atiendes a los estudios, por ejemplo, de prevalencia, dices, oye, ¿la gente se lesiona? ¿La gente que hace peso muerto tiene dolor lumbar? Sí. Entonces te vas a los estudios de prevalencia, por ejemplo, en powerlifting, gente que hace mucha frecuencia y que maneja intensidades muy altas a nivel de realización de peso muerto y en torno al 25% tiene una lesión lumbar a lo largo de un año.
Ujú. ¿Es alto el porcentaje? Depende con qué lo compares. Claro. Si comparas con la población general, es que resulta, me va a bailar un poco el dato, era entre el 33 y el 38% de la población general desarrolla dolor lumbar en un año. O sea, es un porcentaje más alto. Claro. Dependiendo de la prevalencia que analices, te puedes llevar la sorpresa. Por ejemplo, si es en los deportes generales, en plan, deportes colectivos, como puede ser el fútbol, deportes individuales, como puede ser tenis, también rugby y demás, si atiendes a la prevalencia de muchos deportes, en golf, por ejemplo, te encuentras que varía de entre el 24 y el 66%. Joder. Es que haciendo golf, ¿vale? O deportes como, por ejemplo, contorsión, en tenis pasa mucho y demás, te encuentras más prevalencia de dolor lumbar que en powerlifting. Entonces, ya haciendo un razonamiento ligeramente más científico, podrías sacar una conclusión errónea, porque no podemos comparar así estadísticas de forma tan fácil, pero solo atendiendo a eso, se observa dónde está el error del razonamiento, que es claro, 24% puede ser mucho, sí, ok, pero si lo comparas con la gente de a pie, que no hace peso muerto, parece que reduciría ese porcentaje incluso. Es que ahí está la cosa, que lo que mucha gente no sospecha es que igual el peso muerto reduce las posibilidades de lesión en lugar de aumentarlas. Claro, yo no lanzaría esa afirmación de forma tan contundente con los datos que tenemos, pero desde luego con los datos que tenemos, lo que afirmaría menos aún sería que el peso muerto sería causante o que incrementaría el riesgo. Esa es una parte del argumento. La otra parte del argumento, lo que lo hemos comentado al principio, es la de más carga, es decir, el peso muerto genera más carga a nivel lumbar que otros ejercicios. Ujú. Por lo tanto, el peso muerto causa dolor lumbar. Como, joder, no, de primeras, o sea, más carga siempre va a ser peor. Sería el mismo argumento. Ahí está, porque estás tomando implícitamente que la carga es mala. La carga es que más carga es mala, que más carga es peor. Entonces, ¿siempre va a ser peor? Pues claro, pues entonces, bajo ese mismo argumento, mandar 4 series siempre va a ser peor que mandar 2. Exacto. Entonces, como esos son los dos pilares fundamentales en las que se basa la argumentación, pues yo honestamente entiendo porque es como un pensamiento así que parece como muy lógico, pero de la que haces un poco de razonamiento científico ves que no sirve. Es un argumento erróneo. Claro, que lo único es, evidentemente, si coges una persona y excedes con la dosis de entrenamiento a base de pesos muertos, excedes sus capacidades, que no es difícil. Es decir, eso sí que lo entiendo. Si coges una persona y hace 25 series de peso muerto a la semana, no está adaptado, las hace con altas intensidades, pues yo entiendo que puede ser probable entre eso y que el dolor lumbar pues suele aparecer así por arte de magia ya una vez al año, pues entiendo que se pueda confundir, pero yo es que no veo que el argumento se sostenga demasiado, más Claro. allá de lo intuitivo. Entonces, los clásicos ejercicios, entre comillas, lesivos, como puede ser un jalón tras nuca o un Kurt Jefferson, que básicamente es un peso muerto con la espalda absolutamente curvada, no son lesivos. Lo que habría que definir aquí bien sería lo de qué es lesivo. Ya. ¿Qué es lesivo? Porque, de nuevo, podríamos hacer la comparación. Es decir, incluso remando a favor de los que utilizan estos argumentos, que a mí no me gustan, de etiquetar a los ejercicios como lesivos. Si hiciéramos una comparación ad libitum, es decir, como se hace en nutrición, ¿no? Dejamos a la gente suelta en el gimnasio y que hagan a su ser, a ver qué es más probable que se lesionen, con los ejercicios de bíceps o con las bisagras de cadera. Pero claro, la putada que tienen las bisagras de cadera o lo que tienen este tipo de ejercicios es que, de base, como hemos comentado, es más fácil tener dolor lumbar que tener dolor en el bíceps. Entonces ya solo por eso la comparativa no va a ser justa. Pero aparte de eso es que la putada de hablar de un ejercicio como lesivo es que da a entender a la población que ese ejercicio es malo per se, independientemente de la dosis. Y como hemos comentado, una dosis ajustada puede ser beneficiosa, puede mejorar las capacidades. Entonces, puede ser perjudicial solo por la narrativa. Porque no sé si seguramente tú los conozcas, pero hay estudios que analizan cómo solo la narrativa que le des a un ejercicio puede modificar los síntomas de la persona. Es decir, una persona que bajo una narrativa de ten cuidado, baja con la espalda recta, que si no te haces daño, tal que cual, es más probable que experimente dolor que una persona que le dices este ejercicio te va a sentar de puta madre. Solo por placebo y por nocebo. Entonces, solo por eso puedes estar jodiendo a una persona. Hay una diana de intervención que tenemos los fisioterapeutas, que es básicamente solucionar este tipo de papeletas de que una persona está acojonada y le da miedo agacharse, y eso puede elevar sus síntomas porque actúa como un estresor, entonces estás como más nervioso, más atento de la zona. Una persona tiene dolor lumbar, está cada vez que se agacha pensando, a ver si me voy a partir, a ver si tal. Claro. Uy, que me alejo del micro. Entonces la persona va cagada. Y eso puede elevar sus síntomas. Entonces, para mí es un error hablar de ejercicios lesivos porque puedes estar sumando papeletas a la que la persona luego tenga dolor a largo plazo. Mi siguiente pregunta, que iba a ser ¿qué ejercicios son más lesivos?, vamos a reconducirla a ¿qué ejercicios tienen peor fama? En tu opinión. Los ejercicios que tienen peor fama. Bueno, yo diría que principalmente son los ejercicios de bisagra de cadera, pero fíjate que vuelvo a lo mismo, que estoy rodeado. ¿Por qué tiene mala fama? Yo creo que es porque de base la prevalencia de dolor lumbar es más alta. Entonces la gente asocia
todo lo que trabaje la lumbar con... Claro, entre eso y que los razonamientos que se basan en los modelos, sobre todo que se han hecho en animales, de que se observa pues, la degeneración que tienen con el paso del tiempo los discos intervertebrales, por estudios que se han hecho también de someter a fuerzas compresivas a discos de cadáveres de animales y tal, Sí. pues en base a eso se establece la relación de que los discos se van a ir degenerando y que tienen como un uso limitado. Como si tuvieras 2.000 flexiones lumbares, bueno, 2.000 serían muy poquitas, pero échale que tiene 200.000 flexiones lumbares, de la que te la gastes el disco la mierda. Pero no es cierto. No son estudios que se basen en modelos vivos que se pueden adaptar, lógicamente. Claro. Que tienen células que pueden modificar también sus capacidades, etc. Que de hecho el disco se ha demostrado que se adapta. Claro, que puede adaptarse, sobre todo la zona más externa, que tiene un metabolismo bastante parecido, por ejemplo, al que tienen los tendones. Entonces, de primeras por esa parte, pero yo me refuerzo bastante la parte de la prevalencia, que es que de base ya es muy alta. Que pasa también con el dolor de hombro, que serían por eso los dos grandes, que también se habla de ciertos ejercicios, como podrían ser pues, los tras nuca, los snatch y tal, que igual, que de la misma manera que yo no digo que a base de excesos no puedas provocar una lesión, evidentemente, pero si ya lo que estás analizando en población general tiene una prevalencia muy elevada, es que el razonamiento que estás haciendo puede basarse simplemente en eso, en que, lógicamente, en ajedrecistas, cuando a un ajedrecista le duele el lumbar, no piensas, es que movió la ficha muy fuerte. Claro, pensará, no, porque me habré movido poco. Tienes otro tipo de razonamientos, pero si una persona hace ejercicio de fuerza, siempre va a caer el San Benito del peso muerto. No existen ejercicios que sean lesivos per se. No podemos predecir lesiones, pero sí mirar las papeletas. Se habla mucho de la técnica correcta. Quiero que me digas si existe alguna técnica correcta y cómo se debe aplicar. Vale, yo no soy muy fan del término lo mismo, porque lleva implícito un ligero nocebo, como nos pasaba antes. De primeras, cuando piensas en técnica correcta, ¿qué implica la incorrecta? Si la incorrecta implica menos rendimiento, te lo compro, 100%. Pero normalmente la técnica incorrecta se suele llevar la narrativa también de es para no hacerte daño, cuidado, no te agaches así que te vas a herniar. Es decir, cuando lleva esa acepción ya no me parece de primeras, porque la evidencia no ha conseguido encontrar una relación causal entre la ejecución técnica y el riesgo de lesiones. Es decir, no se observa. Entonces, que suena muy lógico, que la putada de la ciencia a veces, sobre todo cuando hablamos de fisiología, de cuando analizamos a los seres humanos, hay cosas que suenan muy lógicas pero que luego no aplican, luego no funcionan. Entonces, con la técnica no puedes predecir las lesiones. Y además, ¿qué sucede? Que es un parámetro que afecta, o sea, que se relaciona con un montón más. Es decir, el mismo razonamiento que hemos hecho en el peso muerto. Tú imagínate que comparamos 3 series de sentadilla, RP6, ¿vale?, pero con valgo de rodillas, una flexión lumbar bestial, una sentadilla de estas que la gente la ve y dice, uy, qué fea. Vale, ok. Pero la comparamos con 10 series de sentadilla, RP10, ¿vale? Yo qué sé, en un levantador olímpico tal, que hace una sentadilla así de estas de chino, que baja tal, sin nada de valgo de rodilla, y dices, vale, a lo mejor es más bonita, pero está aplicando 10 veces, o sea, más volumen, y está aplicando más intensidad. ¿Qué es más lesivo? Entonces, la putada de la técnica correcta es que a veces engaña, porque la gente, me habías preguntado antes, ¿la técnica correcta podría prevenir? O sea, hostia, si piensas que por tener la técnica correcta estás a salvo, pues igual te pasas, ¿sabes? Entonces, para mí, lo interesante de la técnica como campo de estudio, es decir, tú como entrenador, aprende a evaluar la técnica. ¿Por qué? Porque la técnica es lo que va a producir el reparto de cargas en los diferentes tejidos. Sabes que si haces un valgo de rodilla, el reparto no va a ser el mismo. Sabes que si haces más flexión lumbar, el reparto no va a ser el mismo. Si te inclinas más, si te inclinas menos. Entonces, entender eso para luego adecuar los parámetros del entrenamiento a la persona concreta. Porque yo sé que si tengo una persona con antecedentes de dolor lumbar, por ejemplo, y que tiende a generar más inclinación porque tiene menos movilidad de tobillo, tiende a tener más flexión lumbar, pues yo sé que en ese caso a lo mejor no le pongo 5 series, le pongo 3. O igual le modificas un poco algún parámetro para que no tenga que bajar del todo. Claro, es pensar en dosis. Para mí, si hay una clave para prevenir lesiones, sobre todo en los deportes de fuerza, donde es un entorno muchísimo más controlado que en el fútbol, por ejemplo, yo sí que soy muy optimista en que podemos hacer mucho más en los deportes de fuerza. Coño, piensa en dosis, y si la dosis se te eleva porque la ejecución técnica de tu atleta no es lo que tú pensabas, modifica otros parámetros que tienes un montón. Tienes la intensidad, tienes el volumen, o sea, es que tienes cantidad de opciones para adecuar la dosis a la persona. Porque modificar la técnica, tú además que eres entrenador, llevas mucho tiempo, hay personas que la técnica no se la modificas en un día. Claro. Entonces, mientras tanto, que no entrene. O igual no merece. Claro, o igual no merece, es que no merece ni la pena. Es que, joder, si te pones a pensar en la técnica, para los que les gusta el fútbol, que yo ni siquiera soy muy fan, pero el ejemplo es cojonudo, mira la técnica de carrera de Cristiano Ronaldo, que la ves y dices, uy, cómo prona este señor. Modifícasela.
ten huevos, ¿sabes? En plan, Yeah. ya pueden mejorar el rendimiento, porque como se la modifiques y caiga, entonces, joder, anda que no hay levantadores de peso de la hostia. Acaba de hacer Hampton la montaña 502 kilos. No tiene una columna ahí neutra en la ejecución. Que va, modifícaselo. Claro. Si mientras él no tiene problemas, no tiene episodio de dolor lumbar, lo tolera, se adapta, modifica evidentemente las cargas, tiene un equipo de programación detrás de la leche, adecua los parámetros a las capacidades de la persona, que es lo importante. Por eso, pensar en dosis, cambiar la perspectiva y la visión y empezar a pensar en dosis y no simplemente en técnica y ya está, cambia por completo y yo creo que consiguen muchísimos mejores resultados en ese área. Y de hecho, la clave yo creo que es esa porque, por ejemplo, cuando la gente me dice, ¿para qué sirve la biomecánica? Si es que antes la gente se ponía muy fuerte y no tenía ni idea de eso. Claro, pero es que la biomecánica te permite entender qué pasa y fragmentar la dosis, adecuarla a cada persona, cosa que antes no se podía hacer. Sí. Y sobre todo, sí, es que te puedes poner fuerte. Lo que no entiende mucha gente, normalmente yo creo que es gente que no ha trabajado con un perfil que se lesiona. Claro. Porque es decir, yo tengo gente en las asesorías que son auténticos tanques, que dices, es que da igual lo que te ponga, te vas a poner fuerte y no te vas a lesionar porque estás hecho de metal. Claro. Pero luego hay gente que se lesiona mucho. Entonces, tener cuidado a la hora de pautar ejercicio es la diferencia entre lesionarse menos, ergo, tener más capacidad de acumular carga y progresar a largo plazo. Y progresar menos. O sea, perdón, y lesionarte menos en el futuro. Claro. Entonces, en esos casos, saber lo que está pasando, no que tampoco me gusta la corriente de la biomecánica de ajustar todos los ejercicios por ajustarlos o tal que cual, no, pero simplemente entender lo que está pasando. Si corriges la técnica, tanto si no la corriges, saber lo que implica para lo que hemos dicho. Digo, pues te subo este parámetro y te bajo esto otro, ¿vale? Y te la dejo como yo quiero la dosis. Si tú toleras 10, no te voy a poner 20 con la técnica correcta. ¿Por qué no la vas a tolerar? No la vas a tolerar. Toleras 10. Entonces, sea con mala técnica, sea con técnica buena, tu papel como entrenador es entender lo que necesita esa persona y dárselo con la técnica que tenga. Y luego, si lo quieres mejorar, está guay, porque te puede permitir... Hostia, si le modifico la técnica y ahora me caben 12, hostia, qué guay, me caben 12. Genial. Pero mientras tanto, no por pensar, que lo que además lo veo muchísimo, como la técnica es impoluta, me cabe ahí como si no hubiera límites. Y no, puede haberlos. Otra lesión súper frecuente dentro de los levantadores de gimnasio, sobre todo cuando ya pasa tiempo, son más mayores, es el desgaste articular. Cuéntanos por qué ocurre y si podemos prevenirla. Es un tema complicado porque los cambios que podemos observar en una prueba de imagen a nivel del cartílago están muy asociados también con el paso del tiempo, con la edad. Hay una parte que, salvo que puedas prevenir la vejez, pues no vas a poder. Es decir, igual que nos pasa en la piel, nos pasa en el resto de tejidos. ¿Qué sucede? Puedes, digamos, acelerar ese proceso degenerativo natural o puedes ralentizarlo. Cosas que lo aceleran, los excesos en la carga. Es decir, pero curiosamente es un tema paradójico cuando lo estudias, porque se encuentran bastantes resultados como contradictorios en los estudios, porque hay situaciones en las que parece que el ejercicio previene la degeneración del cartílago y otros estudios que te dicen lo contrario, que aumenta la degeneración. ¿Y por qué podría ser esto? Claro. Pues bajo mi premisa, al igual que de muchos investigadores autores, se basa en que no se está teniendo en cuenta la dosis más importante. O sea, la clave más importante, que es la dosis. Yeah. Es decir, que si coges deportistas de élite, por ejemplo, se suelen encontrar cambios de imagen asociables a la degeneración, que esto ya tiene como... Había que poner muchas comillas aquí, pero te puedes encontrar porque un deportista de élite está mucho más en ese limbo entre lo saludable y el máximo rendimiento. Yeah. Entonces, es mucho más fácil que caiga en excesos para tratar de mejorar más. Entonces, en esos contextos es más fácil que cuando tú le pides a un cartílago que encima tiene un metabolismo mucho más lento que el de un músculo, le pides ese exceso, no le das tanta recuperación porque enseguida más exceso, pues es más probable que el metabolismo se torne más en la degeneración del tejido y no en el anabolismo. Que aún así el anabolismo cartilaginoso es una cosa así, como también muy entre comillas. Pero en resumen se basaría en prevenir esos cambios bruscos o esos excesos en la carga. Esa sería la principal diana de intervención. Es que es todo un arte, porque tienes que encontrar una carga que ayude a mejorar el tejido, pero si te pasas lo vas a degenerar. Correcto. Sobre todo, para mí, de primeras, haciendo un matiz, hay una tendencia también, igual no, espero que no sea muy prevalente en este nicho, pero como del uso de colágeno, de condroitina y este tipo de cosas. Hablaremos de ello. Claro. Entonces, para mí es mucho más importante invertir ese tiempo en tratar de dosificar bien el entrenamiento a las condiciones de una persona, por ejemplo, atendiendo a sus antecedentes. Una pregunta tan sencilla como, oye, ¿sabes si tus padres tienen antecedentes de haber tenido este tipo de patologías concretas que se vinculan a una degeneración cartilaginosa tal que cual? Ya te puede dar más idea de que a lo mejor esa persona, pues, si le pones 15 series en vez de 25, pues oye,
te curas un poco en salud al principio y vas viendo qué tal responde. Porque ahora con la tendencia actual, ya sea por alto volumen o por alta intensidad, parece que es buscar eso, como el máximo en todas las Todo el personas. tiempo, sí. Yo honestamente, lo que nos hemos encontrado, también nosotros nos enfocamos también en un perfil como más de salud, que por eso lo juntamos en las asesorías con la fisioterapia también. Yo lo que me encuentro es que mejor pecar de poco y ser largoplacista, y que si la persona no se te lesiona en 2 años y no tienes que hacer parones o descargas de entrenamiento para que no se te lesione, lo que hemos visto de la dosis-respuesta es que luego llega un momento que deja de merecer la pena. Ya. Tanto con el volumen como con la intensidad. Entonces, casi al principio, cuando vas a trabajar con personas que pueden tener esa preocupación por ese largo plazo, por poder envejecer a gusto y tranquilo, pues oye, mejor pecar de ser precavido primero y luego ir acumulando poco a poco. Porque ahí te aseguras de que la carga que estás dando no es un cambio brusco para el cartílago, Claro. y que se puede ir adaptando. Hemos hablado de muchísimas claves importantes. Dame 3 consejos para evitar lesionarme. Buah, vale. Movida. Es complicado de pelotas. Luego desarrollamos un poco más la prevención de lesiones porque es que hay autores que dicen hasta que es imposible, ¿eh? Hay autores, por ejemplo, Bar y colaboradores comentaban en un estudio que es tan impredecible que no puedes hacerlo. Yo sí que es verdad que creo que eso, en los deportes de fuerza tenemos muchísima más capacidad de acción porque es un entorno muchísimo más controlado. Entonces, debido a ese contexto concreto, es decir, en la sala de pesas, cuando trabajas la condición física, que tienes tanto margen de control, una de las claves sencilla sería atender a los tiempos de recuperación del tejido más lento en recuperarse. Es decir, si tú estás cuantificando con series efectivas para el pectoral, está de puta madre, es un método que está validado para observar la dosis-respuesta, genial. Pero ¿cuánta carga implica eso para tus tendones o para tus cartílagos, para tus articulaciones? Porque sabemos que, por ejemplo, yo qué sé, un deportista al uso que está acostumbrado a entrenar en el gimnasio, que ya no está una persona que tenga muchísimas agujetas, en 24 o 48 horas te recupera el rendimiento de un grupo muscular. Sí. Pero a lo mejor necesitas 72 o más para que el metabolismo de su tendón o de su cartílago vuelva a estar neutro. Entonces, lo que sucede con estas también tendencias de frecuencia 3 o frecuencia 4, este tipo de cosas, si metes mucha intensidad, a lo mejor estás llevando atrás a uno de estos tejidos que le está costando recuperarse. Entonces, atender al que le cueste más. Entonces, si tienes que dejar 72 horas porque ese tendón no está recuperado, déjaselas. Un único consejo, entonces. Ese sería el uno. Ese sería el uno. El segundo que metería, que el atender al contexto cambiante del cliente. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos que predecir lesiones será muy complicado, lo hemos comentado, pero para prevenir lo único que necesitamos es coger las variables que tengan un efecto en el riesgo de lesión, aumentándolas, y tratar de reducirlas. Por ejemplo, si sabemos que los cambios bruscos en la carga son un factor de riesgo, no provoques cambios bruscos, no le pautes cambios bruscos a tu cliente. Claro. De la misma forma, si sabemos que el sueño afecta, si tu atleta, si tu cliente va a estar 2 semanas durmiendo mal porque oposita, su carga interna va a verse aumentada. Entonces, reduce los parámetros del entrenamiento. Hazle una descarga para esas semanas. Es decir, adecúa la dosis al contexto cambiante de tu cliente. Claro. Sobre todo de las variables que afectan al riesgo de lesión. Y la tercera. Tenía una tercera, tío. ¿Qué tercera se me había pensado? Las dos que has dado son tela marinera. Sí, o sea, yo creo que realmente. puntúan como las 3. Pueden puntuar como las 3. Sí, y eso, me ha llamado la atención tu respuesta de la primera, ¿no? Que es como, realmente me llama la atención, ¿cuál es el tiempo más lento del tejido involucrado, generalmente en un ejercicio de fuerza? Te diría, es que se comportan de una forma bastante parecida el tendón y el cartílago. El cartílago, dependiendo, podría ser algo más lento incluso, pero mínimo 72 horas. Es decir, yo lo que suelo tener como referencia cuando programamos entrenamientos, sobre todo en estos perfiles ya, entre comillas, como de más riesgo, que suelen tener esta tendencia a lesionarse, por lo menos 72 horas. Es decir, si es un estímulo de alta intensidad, 72 horas. Claro, ahí está, hay que graduar Claro. también la intensidad del estímulo. Pero un ejemplo para hacerlo muy sencillo. Nosotros es que cuantificamos y somos ahí muy obsesivos a la hora de cuantificar la dosis, pero para hacerlo así a ojo de buen cubero, si tú estás metiéndole, imagínate, por sesión, lo máximo que le metes son 8 sesiones de peso muerto. Y yo lo que quiero saber es más o menos cuánto tiempo le llevará a tus discos recuperarse. Pues que al día siguiente, por lo menos lo que yo calcule sea inferior al 50% de la carga. Es decir, pues que en una sesión de torso, por ejemplo, no te meta bisagras de cadera muy bestias con mucho volumen. Pues a lo mejor si hemos metido peso muerto y sentadilla un lunes, pues ni el martes ni el miércoles meterle remos con barra, remos gironda, ese tipo de ejercicios que sean más demandantes y a lo mejor pues remos con apoyo y los preses. Y realmente la gente que se esté preguntando, ¿pero a qué os referís con una carga intensa?
tú lo sueles saber. Es decir, si haces 8 series de peso muerto, sabes que ha sido intenso. Claro, para mí la referencia... Es intuitivo. Claro, vamos. para mí la referencia es esta. Es decir, yo, si calculando a ojo de buen cubero, que luego nosotros hablamos de cómo lo cuantificamos un poco y demás, pero a ojo de buen cubero sería, si lo que está haciendo la persona está, imaginemos que en un peso muerto, pues levantas el doble que en un remo. Pues ya sabemos que ahí la carga que vamos a meter al siguiente día es el 50%. Yo suelo intentar que si se mete dentro de ese espacio de tiempo de menos de 72 horas, que la carga que le meta sea inferior al 50% a ese tejido. Porque si sé que la máxima tolerancia que está teniendo es pues, el día que más fuerte está metiendo carga a ese tejido, que sería el día de peso muerto, pues que en 72 horas sea menos de la mitad. Será a lo mejor un 25%. Si es un 25%, me lo invento, yo qué sé, estás haciendo un remo muy ligerito o un remo gironda o un remo unilateral, digo, vale, ok, me lo puede tolerar y no hay problema. Es decir, no es que no pueda recibir nada de carga, pero que por lo menos sea en torno al 25% como máximo. Para los que nos estéis viendo y no sepáis exactamente qué hacer, no os preocupéis, darle tiempo a aquello que habéis metido mucha carga. Si es que realmente es bastante intuitivo también. Sí, y sí. el cuerpo tiene mecanismos para hacerte frenar, que es las propias agujetas, tiene esa razón Claro, de ser. claro, la putada, tío, fíjate, es que lo malo es que el músculo se adapta antes. Lo que me suelo encontrar aquí es que como el músculo se recupera antes... Consideras que ya estás. Claro. Por ejemplo, esto pasa mucho en los hombros, que es otra de las lesiones que más me encuentro. Sí. La gente mete frecuencia 3 de hombro, porque sí, el hombro se recupera de puta madre, tu deltoides, pero tu supra no tanto. Ya. Tu supra, el tendón del supra lo estás comprimiendo a muerte 3 veces a la semana con mucha carga de entrenamiento porque te recuperas y digo yo, de puta madre, pero es que el tendón te avisa cuando ya está tocado. Yeah. No hay agujetas tendinosas. Entonces, yo por eso suelo recomendar, si quieres ir con seguridad, esas 72 horas de no meterle alta intensidad y mejor dividirlas en eso, en 2 veces. Es lo que suele ser. A mí me gusta mucho la frecuencia 2, honestamente, soy muy fan, porque es más difícil cagarla con eso. Más difícil cagarla con no dejarle suficiente tiempo de recuperación al tejido. Hacer frecuencia 2 es un buen consejo. Sí, yo me quedaría con eso, 100%. Uno de los consejos que más se dan si uno quiere prevenir lesiones es estirar postentrenamiento. ¿Qué impacto tiene esto y cómo lo podemos utilizar? Aplicaría el mismo razonamiento de lo primero, ¿para qué? Es decir, si es antes de entrenar, el para qué suele ser... Hablo de después, ¿eh? ¿Has Hablo dicho de después? después, sí. Específicamente después. Lo mismo, ¿para qué? Normalmente el estiramiento post-entrenamiento es porque entendemos que así descargamos el tejido, nos quedamos como más relajados y prevenimos lesiones. Suena guay, te puede gustar más o menos el argumento, pero cuando lo pones a prueba a nivel de evidencia, ¿qué sucede? Que no previene lesiones. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahí? ¿Te gusta estirar después de entrenar? Bueno, pues estira. Pero yo lo que suelo decir es, si es para prevenir lesiones, estira poco. Claro. Porque estirar no quita carga, da carga. Concretamente, por ejemplo, da bastante carga tensil o puede dar carga compresiva a un tendón. Entonces, si has estado dándole ya bastante carga en tu entrenamiento y ahora le metes más, estás generando más carga en esos tejidos y luego encima puede generar más daño muscular. Entonces, si es para prevenir lesiones... Estamos hablando de que como le echo 1000 kilómetros al coche, voy a bailar samba. Claro. Claro, Súper relacionado. Claro, no. Y lo peor es que encima puedes estar causando lo que quieres evitar. O sea, Claro. que como te pases estirando, que estás metiendo carga al tejido. Entonces, si estás al límite, imagínate que un tejido está ahí al límite de la sobrecarga, al límite, y decides ponerte a estirar como un animal, pues ya te has pasado. Yeah. Entonces puede que ahí es donde surjan los problemas. Entonces yo, post-entreno, estiramiento relajadito y con el objetivo de hacer una vuelta a la calma. Pero para Claro. prevenir lesiones no han demostrado efecto. Vamos al lado contrario, el calentamiento. ¿Hay calentamientos que prevengan lesiones? Y si es así, ¿cuáles son los mejores? Con el calentamiento, lo importante con cualquier cosa que quieras hacer es tener un objetivo en mente. Esto ya lo decía Stephen Covey. Entonces, ¿el objetivo con el calentamiento qué es? Aumentar el rendimiento, prevenir lesiones. Si tienes esos objetivos en mente, lo que encontramos es que ningún calentamiento, ningún protocolo ha demostrado ser mejor que otro para estos objetivos. Entonces, pensemos en los objetivos generales del calentamiento. Mejorar movilidad, aumentar la circulación, aumentar la frecuencia cardíaca, la movilidad, exponernos progresivamente a tal. Entonces, si lo que quieres es conseguir todos estos efectos, bajo mi punto de vista, el mejor calentamiento es el que sea más eficiente y el que sea más específico. Entonces, si quieres levantar pesas, y tu objetivo es ponte a levantar pesas progresivamente, porque ¿qué es lo que consigues? Es que paradójicamente estás haciendo lo mismo. La gente hace la de me pongo así a hacer un poquito con los brazos para lubricar articulaciones, luego me pongo a hacer estiramientos, luego me pongo a correr un poquito la cinta. Es como, tío, si haces una serie de aproximación, 4 o 5 series de aproximación, los ejercicios principales están metiendo movilidad articular, estiramientos específicos, están metiendo contracciones de forma progresiva, metiéndole carga de forma progresiva, haciendo una aproximación también psicológica a los levantamientos que vas a tener en mucho menos tiempo. Entonces, para mí es mucho mejor
que hacer protocolos de calentamiento tan elaborados como vemos. Distinto es que tengas un objetivo específico de, oye, quiero trabajar la propiocepción antes. Genial. Oye, quiero hacer cardio antes para quemar unas cuantas calorías. De puta madre, vale. Pero como el que quiere tomarse un café, vamos. Claro, pero no es con el objetivo de calentar. Si es con el objetivo de perder calorías, vale, hazte un cardio antes, pero para calentar probablemente en el gimnasio, con la serie de aproximación, sí, sea suficiente con eso. Yo voy a trasladarte una cosa que me dijeron un día que me parece muy interesante, que tengo unas ideas parecidas a las tuyas, y entonces un seguidor me dice, ay, mira, pues he encontrado este paper donde se hizo este calentamiento y se previnieron lesiones. Hostias, bueno, me gusta. O sea, se redujo la incidencia de lesiones. O sea, me gusta ver la metodología del estudio, supongo. O sea, normalmente... fíjate, no sé si has leído, ¿leíste ese estudio en concreto o es una pregunta al aire? Te voy a dar mi opinión después, ¿Sí? porque sí que leí el estudio, evidentemente vale. me piqué. Pero ¿Sí? lo que quería hacerte decir, o bueno, ¿Sí? que lo comentaras tú, es que al final realmente tú si coges un estudio y no controlas los parámetros que cambias, porque claro, el calentamiento que se hacía, fuerza. Claro, expusiste a un entrenamiento de fuerza a mucha gente y ese año se lesionó menos. Sorpresa, claro. Eso sí que es una variable que tiene demostrado un efecto a nivel de prevención de lesiones. Claro, me da rabia cuando la gente saca el tema de no, hay un paper que dice, digo, vale, los papers dicen cosas, pero hay que interpretarlos. Claro. De hecho, me acabo de acordar, que bueno, no sé si viene después o como lo he mencionado antes ya, con el tema del colágeno, que pasa mucho, que es como, no, pues le damos colágeno a la gente y pues mejoran más y tal que cual. No estaban ajustando la actividad física y era una muestra pequeña. Entonces, igual el 75% del grupo que estaba mejorando estaba haciendo ejercicio. Entonces, si no ajustas una variable tan importante, a mí ya me llama la atención. Digo, uy, esto suena feo. Feo. Es como el que sigue fumando, pero hace ejercicio y de repente mejora indicadores. Claro, efectivamente. O sea, si no ajustas las variables más, al menos las más importantes, algo me estás ocultando. 100%, en mi forma de verlo. Voy a comentarte algunos elementos que se utilizan para prevenir lesiones y tú me vas a dar tu opinión al respecto. Venga, let's go. Foam roller. Sí, mi archienemigo. Lo que me pasa prácticamente va a ser extrapolable al resto. Lo que me pasa con este tipo de herramientas suele ser la narrativa. Es decir, el foam roller es, ya como técnica o como elemento, pues puede tener una utilidad. Al final es como automasajearte. Aplicarte presiones y aplicarte un masaje a ti mismo que puede tener un efecto principalmente a nivel de síntomas. Es decir, reduce el dolor a corto plazo, puede reducir, por ejemplo, el dolor que tenemos unas agujetas. Entonces, la pérdida de rendimiento asociada al dolor por las agujetas pues, puede actuar también a este nivel y elevarte el rendimiento en ese contexto específico. Puede ayudarte a ganar movilidad. Perfecto. La putada que tienen es que no han demostrado un beneficio específico. Es decir, tanto esto como, por ejemplo, los masajes no han demostrado que tengan un mecanismo de acción dependiente de el elemento de la ejecución técnica, sino que parece ser más un efecto que tiene a nivel neurofisiológico, por la propia presión, por el propio dolor también que desencadenan y tal, y que sería el equivalente a lo que podríamos conseguir estirando. O sea, actúa sobre tu percepción. Correcto. Es decir, tú ganas movilidad, porque sí, se producen ciertas inhibiciones y tal que igual, pero de una forma muy parecida a lo que ocurre estirando. Es decir, que conseguimos lo mismo. Por lo tanto, ya no es, si quiero el foam roller, de puta madre, pues tengo el foam roller, pero si quiero estirar, no tengo por qué coger el foam roller. Es decir, claro. de primeras eso en cuanto a movilidad. Y luego, lo que la gente no sabe, sobre todo los que lo utilizan a nivel de síntomas, es que tiene un peligro. Bueno, tiene dos peligros. Uno es que en las aplicaciones, si no sabes lo que te ocurre y te quieres quitar un dolor, la cagues. O sea, no sé si tú, por ejemplo, que tienes un centro de entrenamiento, te has encontrado gente que tenga un trombo, por ejemplo, cosas así, pero en centros, por ejemplo, de fisioterapia es algo relativamente común y a lo mejor tienes un trombo y te empiezas a masajear un trombo. Eso no es buena idea. Tienes, por ejemplo, una neuropatía y te pones a comprimirte una neuropatía. O sea, una neuropatía, sobre todo cuando sea un problema nervioso periférico, y te pones a comprimir el nervio. Tampoco es buena idea. Entonces, yo suelo recomendar que sea con prescripción, de primeras. Y luego, el otro riesgo que tiene, si cabe aún más frecuente, que este no lo sería tanto, ¿no? Aunque es peligroso, el riesgo que tiene es que si tú, un deportista, específicamente, le quitas el dolor que tiene por una sobrecarga, le estás quitando algo que le está frenando. Y que le frena por una razón. Claro, es decir, te has pasado, muchacho. Es que hoy quiero rendir, es que hoy no te toca rendir, hoy te toca frenar. Entonces, si le quitas el dolor, se sobreexpone. Entonces, los dolores por sobrecarga, yo los respeto normalmente. Yo no pauto analgesia en un dolor por sobrecarga que lo que hace con mi cliente es mantenerle el freno. Otra cosa es que no es un deportista, una persona que va a estar en su casa y que no se va a pasar todavía. Pero yo a los deportistas les digo,
respeta, si es un dolor agudo, puntual, por una sobrecarga, respétatelo. No te lo intentes quitar. Entonces Claro. el foam roller podía ser peligroso por esa vía. O sea, el foam roller es como si te pellizco el hombro y luego te pego una torta en la cara. Y el hombro te deja de molestar. Claro, no, efectivamente. De hecho hay una vía que comparten. El propio dolor genera una modulación de los síntomas. Empezamos a secretar ciertas sustancias que reducen nuestra percepción del dolor. Claro. Entonces, efectivamente, hay estudios que lo han demostrado por otras vías, pero que a lo mejor tienes una sobrecarga en la pierna derecha, te pongo a darte con el rodillo a muerte en la pierna izquierda y a lo mejor te bajan los síntomas, efectivamente, de forma inespecífica. Entonces, por eso lo que digo de que es inespecífico y que sobre todo con el masaje, con este tipo de terapias manuales, que es tomárselas un poco de esa manera. Es un analgésico barato, que sí, de puta madre, y que no tiene casi efectos secundarios, salvo que la cagues, pero que tampoco es inocuo. Claro. Segundo elemento, que es un viejo conocido tuyo seguramente, el kinesiotape, que para el que no lo sepa lo que es, son estas cintas que se pusieron muy de moda, que se ponen encima de la piel y en principio pues previenen lesiones o, bueno, de alguna razón tienen un efecto, ¿no? Buah, eso es ya dependiendo de quién te lo cuente, puede llegar a ser un fumadón escandaloso, porque cuando se crearon, o sea, la narrativa que se les daban era para echarse a llorar. Pero en definitiva, no han demostrado ser mejores que el placebo. Y además que un placebo de puta madre, que es un placebo que está muy bien diseñado, que es, pues te pongo una cinta cualquiera. O sea, te pego un celo, Claro. en otro lado te pongo un kinesiotape Claro, y vemos qué pasa. y vemos qué pasa. Pues a nivel de... ¿Modula los síntomas? Bueno, es que prácticamente tocar ya modula. Entonces, tener algo que te está generando una aferencia sensitiva, pues ya te puede modular los síntomas. Entonces, puede reducir el dolor, pero no más que el placebo. El placebo funciona. Claro, el placebo funciona, efectivamente. Entonces, es el problema que suele haber, que sí te ha podido ir de puta madre la venda de colores, pero ¿por qué? Entonces, ni a nivel de propiocepción, ni a nivel de rendimiento, ni de prevención de lesiones han demostrado un efecto más allá del placebo. Lo que sí es que en algunos contextos yo conozco compañeros que lo pautan de forma muy específica porque quieren conseguir un efecto de, pues lo mismo, joder, es algo que no tiene efectos secundarios, le pones una venda en ciertos tipos de dolor cuando quieres conseguir un poco de modulación, un poco de reducción de los síntomas, y a lo mejor la persona hace ejercicio más a gusto. Pues ya está. Pues ya está. Es saber utilizar a tu favor el placebo. Claro, pero para mí lo que es importante, esto ya bajo mi percepción, como yo lo vivo a nivel profesional, a mí los placebos me gusta avisarlos. Si yo te prescribo algo, porque funciona, ¿eh? O sea, Aún diciendo que es placebo. Aún diciendo que es placebo. Que hay Pero estudios que reducen un poco su efecto. Exacto, ¿no? Exacto. Pero yo esa pequeña reducción, yo me quedo más a gusto. A nivel ético. Sí. Que ojo, es un debate ya más complicado y tal. Hay profesionales que respeto muchísimo que a lo mejor te lo venden un poco más para conseguir ese efecto extra y tal. Yo normalmente prefiero ser como muy honesto y muy transparente y decir, esto es para tener un poco menos de sensaciones, pero es casi más por el propio placebo y tal que cual. Y sigue funcionando y consigo esa modulación pequeña que necesito. Tercer elemento, aunque bueno, ya lo has comentado, pero lo repasamos. El cartílago de tiburón. Bueno, primero explica lo que es. Fíjate, en resumidas cuentas es un suplemento que se suele pautar para eso, para tratar de prevenir la degeneración del cartílago y demás. De ese en concreto, igual que por ejemplo, del colágeno o de la condroitina, tenemos como más estudios en humanos, es que concretamente el cartílago del tiburón, en su mayoría son animales. Y claro, normalmente consiguen efectos a nivel de vías metabólicas, estudios de verosimilitud biológica, no de efectos de decir, pues hemos observado cambios en el cartílago o hemos observado que a la persona le duele menos o que en general la metodología en estudios de suplementación suele ser bajita, irregulera, sí. Evidencia de baja calidad, incluso las revisiones que hacen, que reúnen esos estudios de baja calidad, ya te lo advierten los propios autores de no podemos sacar muchas conclusiones. La putada con los estudios de suplementación, sobre todo para cuando... Aquí sí puede pasar lo que me comentabas tú del estudio del calentamiento, de que alguien te pase que se ha encontrado que tal que cual. 100%, porque hay estudios de muy baja calidad que sí que encuentran un efecto. Yo honestamente no saco conclusiones de ellos. No digo que a lo mejor el día de mañana saquen digamos, estudios de buena calidad que lo demuestren, pero mi forma de verlo es que si están invirtiendo mucha pasta y no lo han conseguido demostrar, dudo mucho que lo consigan. Hay un tema que hemos tratado, pero que me gustaría cerrar brevemente, que es el tema del envejecimiento. ¿Vale? Siempre se ha dicho que si haces pesas vas a llegar a tu edad mayor hecho un Cristo. ¿Cómo podemos evitar esto? Es un poco paradójico. Bueno, hemos comentado ya unas cuantas paradojas, pero es que en definitiva el entrenamiento de fuerza puede ser a la vez causa y solución, o sea, causa del problema o la solución del mismo, de este sobreenvejecimiento de ciertas estructuras cuando llegas a esas edades. Es decir, una persona que ha entrenado fuerza sin excesos
bien dosificado, sin buscar ese alto rendimiento constante, esa máxima, probablemente llegue muchísimo mejor a la vejez, tanto a nivel de masa muscular como de capacidades en sus tejidos pasivos, que una persona sedentaria. Pero a la misma, una persona que desde los 15 años está buscando su máximo rendimiento, peleando cada repetición, buscando intensidades altas, sacando PRs todas las semanas, pues hombre, es más fácil que en esa búsqueda constante del máximo rendimiento estés siempre como sobrepasándote un poco, teniendo más tendencia a las sobrecargas, y eso en algunos casos es acumulativo en el tiempo. Entonces, claro, una persona que se exceda durante más años, es que la edad en sí ya es un factor de riesgo de ciertas patologías. Si combinas eso con el riesgo que supone el alto rendimiento... ¿En la acumulación de exceso de cargas? Exactamente. Entonces, el mejor consejo, pues es que lo mejor del deporte es que sea como... no es tan apasionante, evidentemente, pero el mejor deporte es el que no llega a ser tan competitivo. O sea, a nivel de salud. Entonces, si lo que buscas es envejecer lo mejor posible, la parte competitiva no es tan positiva. Es que, de hecho, incluso dentro de la parte competitiva tenemos varios modelos, porque mismamente, si queremos comparar personas que hacen pesas, tenemos a Ronnie Coleman, que a los 50 ya no podía prácticamente ni levantarse de la silla, y Arnold, que con 80 sigue entrenando. Sí. Ahora, lo que yo me pregunto es, ya a nivel general, multisistémico, ¿Vale? ¿cómo llegarías mejor? Si simplemente entrenas por salud, con el objetivo en mente de salud, porque si ya has estado, digamos, exigiéndote más por diferentes vías, como puede ser el caso de Arnold, pues lógicamente ya estás forzando el sistema. Yo que digo es que a más fuerces el sistema, más posibilidades hay de que vayas acumulando pues, según qué tipo de daños. Entonces yo creo que dentro del máximo rendimiento ya vas a tener los dos polos, pero aún así creo que el polo de quedarse en la salud, lógicamente, va a ser más sostenible. Claro. Eso no significa que no puedes ser competitivo y cuidarte más, evidentemente. Pero el hecho de ser competitivo ya vas a estar en esa cuerda tirante a veces, que a nosotros nos puede pasar. A lo mejor tú y yo no hemos sido el perfil ultra competitivo. Pero seguro que estás pasando más series que una persona que le da igual. Mi padre que entrena por salud no pelea las series diciendo voy a sacar aquí más peso, tal, le da igual. Le da igual y le va a ir mejor para la salud. Pero tú y yo seguramente hemos tirado muchas series que sabíamos que no teníamos que tirar. Exacto. Una cada semana. Bueno, estamos viendo que la programación del ejercicio es clave de cara a la prevención y también a veces de cara a la cura. Cuéntanos un poco las claves de esta programación, de esta dosis óptima. Va un poco en relación a lo que hemos comentado. Una de ellas, sin ninguna duda, es lo de atender al contexto cambiante. A nosotros es lo que nos obsesiona en realidad. El que cuando programas para la ganancia de masa muscular, que se está hablando mucho ahora, por ejemplo, están saliendo estudios muy guapos, la verdad, muy chulos del tema del alto volumen, que imagino que los habrás leído, estos trabajos y demás, que están ahora en la orden del día. Y está muy guay saber cómo ese volumen que nos va a dar las máximas ganancias por unidad de tiempo. Entrenar, por resumir, entrenar más hace que ganes más masa muscular. Correcto. El tema está que lo que nosotros le trasladamos a los alumnos es que eso está muy bien sobre el papel, pero cuando piensas en un individuo que tiene que, digamos, alinear eso con su día a día, entra un nuevo concepto. Ya no es la eficiencia de gano más por unidad de tiempo, sino la pertinencia. Claro. Cuando una persona puede ganar, imaginemos que pautamos a alguien 40 series por grupo muscular, puede progresar más deprisa. Ok, te lo puedo comprar, vale. Pero ¿qué sucede si fruto de esas 40 series por grupo muscular te peta a la semana? Bueno, ya no a la semana. Imaginemos que te aguanta 4, o 6, o 8. Pero de repente, una lesión. Mientras que hay otra persona que está con 20, pero mantiene esas 20 constantes todo el año. Pues a lo mejor el promedio de carga que ha aplicado es incluso mayor a lo largo del tiempo. Y de hecho hay estudios que demuestran que lo que cuenta es el promedio al tiempo, exactamente, no la carga alta en un punto concreto. Claro, entonces lo que nosotros nos encontramos, claro, que nos llega a nosotros mucha gente que ha probado el alto volumen y sí, ha progresado muy rápido, pero que ha acabado lesionada. También nuestro sesgo de selección, lógicamente, porque nos llega a la gente con lesiones, evidentemente. Pero que es algo muy típico, porque salvo que seas un tanque, probablemente lo más pertinente y eficiente para ti sea entrenar menos. Es lo que nos encontramos nosotros, porque te lesionas menos y eso hace que tu promedio sea más alto y además que sea más compatible con tu día a día. Entonces, para eso, tener en cuenta esa pertinencia para nosotros es fundamental a la hora de programar. Y la segunda variable es lo que hemos hablado de los factores de riesgo y los factores contextuales. Es decir, que nosotros lo que hacemos es que semana a semana pasamos una revisión de estas variables, como es el descanso, el estrés, el estado nutricional, la recuperación entre lesiones, todas estas variables que me hablan del estado de rendimiento y el estado de fatiga y cómo afectan esas variables que pueden vincularse a las lesiones. ¿En qué contexto está mi cliente? El contexto. Y ahí yo decir, si la carga interna se me dispara porque está estresado, porque duerme menos y demás, que pueda modificar a la baja. O sea, si todas esas variables
no producen modulación en ti como entrenador a la hora de tomar decisiones, para mí algo mal se está haciendo. Claro. Hablando de... Bueno, no paramos de hablar de ejercicio, entonces voy a abrir un pequeño melón. Estoy seguro que conoces el fuerte debate que hay entre nuestros colegios. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Los fisios deben programar ejercicio o es algo exclusivo de nosotros los entrenadores? Vale, no es un debate, es decir, aquí contigo pues me mojo un pelín, pero ya incluso con mis compis de fisios y tal, que como te pasará a ti con algunos cafés y tal, a mí honestamente es un debate que me gusta demasiado. Pero bueno, me mojo. Si atendemos las competencias legales, las competencias para pautar el ejercicio las tenemos ambos colegios. O sea, claro. tenemos tanto fisioterapeutas como CAFITs. Lo que cambiaría, insisto, no soy abogado, tal, pero lo que cambiaría principalmente es el objetivo. Es decir, cuando estamos hablando de un objetivo terapéutico, es decir, tratar una patología, pautar ejercicio para recuperar un dolor, recuperar una lesión, las competencias legales son del fisioterapeuta. Mientras que si hablamos, por ejemplo, de rendimiento, tú estás buscando rendimiento con alguien, mejorar sus capacidades, etcétera, pues estaremos hablando del terreno del CAFID. La cosa se vuelve un poco más difuminada cuando hablamos, por ejemplo, de prevención de lesiones, promoción de la salud. Pues evidentemente ahí son competencias como que ya estarían ahí un poco entre ambos. Donde se queda como más claramente definido sería eso, en el terreno de lo patológico, en el terreno del público ya que pues, está buscando ese rendimiento. Pero inclusive ahí pues ya surgen debates por los redactadores, por este tipo de cosas. Pero si atendemos puramente a lo legal, insisto, sin ser abogado, esas serían las competencias descritas. Ahora bien, yo honestamente creo que si eres entrenador, o sea, ahora mismo, siendo honestos, lo que estamos viendo en el mercado es que debido a esta necesidad de hiperespecialización, hay muchos entrenadores que ni siquiera tienen CAFID y se están lanzando al mercado como expertos en dolor lumbar, expertos en dolor de hombro y están haciendo fisioterapia. Porque si tú estás valorando una lesión y pautando ejercicio para recuperar como objetivo, es decir, estás pautando para recuperar esa lesión, estás haciendo fisioterapia. Entonces, la cuestión es, yo no soy abogado, pero yo sí que recomiendo a la gente que haga este tipo de cosas, pues asesorarse de un abogado y que le diga lo que está haciendo y lo que implica. Porque a lo mejor yo no tengo ni puta idea, yo no soy abogado, ni es un tema en el que esté especializado, pero sí que recomiendo hacer las cosas desde la consciencia, porque veo mucha gente que sin saberlo pues está cayendo pues, quizás este tipo de cosas y no sabe lo que le puede implicar a nivel legal. Y luego, para mí lo más importante, hostia, fórmate y procura que por lo menos si te juega la salud una persona, pues tengas la formación adecuada para hacer lo que estás haciendo. Y me voy a permitir opinar, yo creo que la ley no se adapta a la evidencia científica, porque lo hemos dicho antes, el impacto que tiene el ejercicio y la dosis en la salud es brutal. Entonces, yo sí creo que los CAFID teníamos que estar mucho más formados en salud, pero es que aparte ves una necesidad de que los fisios os metéis en el proceso. Porque al final, claro, si lo que tú dices, pásate el FOAM, y un entrenador no está capacitado para saber que a un trombo no se le puede pasar el FOAM, porque no es una competencia nuestra, pues hay como una falta de adaptación de la ley a la realidad científica que te estamos viviendo. Sí, yo por eso es un debate que no me gusta demasiado porque acaba siendo casi político, porque ya, honestamente, es lo que yo veo. Bueno, me estoy pasando, me voy a mojar que te cagas, pero bueno. Yo lo que veo es que al final yo percibo más en el debate, sobre todo cuando veo a los colegios, de barrer para casa, sí, que en una preocupación humana genuina real por la persona que hay detrás. Porque hay carencias en ambas partes. Es decir, yo, en mi experiencia, lo que aprendí, yo, porque llevaba desde los 15 años aprendiendo de ejercicio, pero en la carrera no salí yo diciendo, ¡buah! ¿Qué formación me llevaba en ejercicio, ya sea en dolor o en ejercicio en general? De la misma forma que he estado en CAFID y he visto el conocimiento que se adquiere a nivel de salud, a nivel de valoración de patologías y de cómo se puede prescribir ejercicio en las patologías. Entonces, no veo un interés real de decir, no, es que tenemos que ser nosotros porque es lo mejor para el paciente. Lo puedes decir, pero no me lo creo. ¿Sabes? Entonces, por eso para mí es la combinación de ambas. En la situación actual, si eres entrenador y te vas a especializar en dolores, en lesiones y tal que cual, lo que yo haría, siendo Víctor, es que alguien me asesore legalmente y me diga lo que puedo realmente hacer para hacerlo, luego ya si quiero o no, con conciencia de causa, con conocimiento de causa. Y luego, paralelamente, si me voy a meter en esos jardines, tanto que también ocurre, fisios que están programando ejercicio para alto rendimiento, o médicos, en la comunidad hay médicos pautando ejercicio para alto rendimiento. Correcto. Muchos, y muchos de renombre. Entonces, si te vas a meter donde no te llaman, por lo menos asegúrate que vas a hacer un buen papel, ten el conocimiento y asesórate para no cagarla sin saberlo. Porque es que conozco mucha gente que es que lo hace sin saber. Dice, yo pensaba que podía, yo, ya, bueno, pues bienvenido asesórate. Hay gente que tiende a estar lesionada siempre o que tiende muy fácilmente a lesiones. ¿Por qué ocurre esto y cómo lo abordas?
¿A lesiones en general? Sí, hay personas que, por ejemplo, o tienen una zona que suele lesionar más o que ellos en general tienden más a la lesión. Vale. O al dolor, vamos. Sí que es verdad que hay ciertas condiciones que te pueden predisponer. Por ejemplo, estaría la fibromialgia tal y como está descrita, o hay las personas que tienen como más tendencia a ciertos perfiles psicológicos y que van a ser como más sensibles de por sí. Lo mejor en estos casos suele ser de primeras una buena educación en dolor y una educación en dolor en general, porque son perfiles que van a tener que convivir en mayor medida con ello, de primeras. Independientemente de lo que hagas, mayor tendencia. Yo, por ejemplo, soy uno de ellos. O sea, yo soy un pupas. Es decir, hostia, es que flipas, ¿eh? O sea, no sé la cantidad de lesiones que habré tenido a lo largo de mi carrera, y siendo que tampoco soy de forzar la máquina, que soy un loco a nivel de entrenamiento, pero tengo más tendencia a lesiones. Entonces, lo que se podría recomendar en primer punto es buena educación en dolor, para que entiendan que muchas veces pues, no va a haber una correspondencia clara entre el dolor que estás experimentando y el estado de un tejido. Eso a mí me cambió la vida, tío. Yo recuerdo que es que yo me notaba el hombro jodido, roto por dentro, porque me habían hecho una prueba de imagen y se veía eso muy mal. Y digo, bueno, pues voy a estar mal de por vida. Y cuando aprendí esa relación diferente entre el dolor y digamos, el estado de una estructura... La función. Y la función, ¡buah! Me cambió la vida, tío. Me cambió la vida. Mi hombro sigue igual de jodido en una prueba de imagen. Tengo síndrome de dolor subacromial, tengo el espacio subacromial reducido, tengo el tendón del supraespinoso pendiendo de un hilo y entreno de puta madre. Llegué a, después de eso, levantar mi máximo peso en press de banca sin dolor y tal, porque tuve esa parte de educación en dolor. Y eso me ayudó muchísimo, por ejemplo, luego en lesiones futuras, cuando he tenido la hernia discal, me ha ayudado a vivir el dolor de otra manera. Entonces, una persona que tiene esa tendencia, la educación en dolor puede cambiarle la vida. Entender bien cómo funciona, porque a veces es más el sufrimiento asociado a la incertidumbre, al no saber lo que te pasa, a pensar que es más grave de lo que es, a la respuesta en general a lo que te está sucediendo, que a lo que te está sucediendo en sí mismo. Claro. Entonces, aprender sobre ello, a mí me cambió la vida y creo que también lo conseguimos hacer con muchos pacientes que les pasa eso. Porque es un perfil que nos llega mucho. Personas que tienen 6 lesiones al año. Y podéis aprender de eso en el CPE. Por ejemplo, también, evidentemente. Sí, justo. Víctor, voy a mencionarte 2 elementos de material de gimnasio que se suelen utilizar para prevención de lesiones y tú me das tu opinión. Bien. Cinturón lumbar. Vale. Es casi repito la misma narrativa, pero Sí. Lo que me sucede es que es la narrativa, tío. Lo que me pasa con el cinturón lumbar es que para el rendimiento tenemos estudios que demuestran que puede haber un aumento del rendimiento en ciertos levantamientos de puta madre, pero luego la gente lo usa para prevenir lesiones. Se piensa que de hecho tiene que hacerlo, que es irresponsable no hacerlo. De hecho, hay gente que me llega muchas veces a consulta y dice, buah, tío, es que la cagué porque no me puse el cinturón lumbar y por eso me he lesionado. Y es como, no, tío, el cinturón lumbar no te quita carga, no te va a blindar. No es como si fuera una armadura que es como, ya no me pasa nada. Ni el cinturón lumbar ni otros elementos similares. Entonces, la narrativa incorrecta sí que puede ser peligrosa. Claro. Porque, hostias, si te incrementa el rendimiento, ¿no eres consciente de que al incrementarte el rendimiento estás sometiendo a más carga a estructuras? O sea, si incrementa un 10% la carga que tú le puedes meter en discos, hay muchas estructuras que tienen que solventar un 10% más. No menos. Claro. ¿Sabes? Entonces, de primeras, tener en cuenta que no es algo que te blinde. Y podría ser utilizado, justo por lo que tú has dicho, nos da mayor capacidad de levantar cargas, ¿podría ser utilizado para que una misma carga suponga menos esfuerzo? Y que en cierto modo reduzca el estrés también sobre determinadas estructuras, ese hecho. Claro, sobre determinadas estructuras, pero no todas. De hecho, Claro. o algunos ejemplos. Es decir, ¿qué función va a tener? ¿Qué descarga te va a provocar el cinturón lumbar, no sé, en los hombros, en las cervicales, en las manos? De hecho, por ejemplo, a nivel se observa que, dependiendo también de cómo lo uses, ¿no? Pero que puede incrementar la activación del recto abdominal y disminuir la de los erectores espinales. También va a incrementar la activación del suelo pélvico. Como no actives bien el suelo pélvico, estás incrementando la presión intraabdominal y vas a meter más carga al suelo pélvico. Entonces, también puede ser problemático por esa vía. Entonces, para mí lo importante en lo que comentamos con la técnica, en realidad, ¿qué sucede cuando me pongo el cinturón? Programa en consecuencia. Claro. Ya está. Para mí sería lo más importante al tener en cuenta con él. Habrá estructuras que puedas aligerar un poco las demandas, podrás incrementar tu rendimiento, pero no te previene de lesiones. No te previene de programar bien. Segundo elemento, rodilleras. Vale. Nos sucede algo bastante similar. De forma muy localizada, lo quizá interesante con las rodilleras, sobre todo o los vendajes elásticos que se utilizan, es que modifica el perfil de resistencia. Es decir, a más bajemos en una sentadilla, por ejemplo, más vamos a estirar y, por lo tanto, más nos va a ayudar. En la fase más baja nos va a ayudar más. Entonces, es como si estuviéramos utilizando, entre comillas, gomas.
No Claro. tanto, dependiendo de si es una rodillera que apenas tiene tensión, nada. Pero si son estas de SBD que te dejan la pierna como si fuera una morcilla, o sea, eso sube el rendimiento y modifica el perfil de resistencia. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Puede generar menos demandas compresivas, por ejemplo, o sea, a nivel de rodilla en el cartílago, porque vamos a tener ese componente elástico abajo, y eso en algunos contextos de dolor de rodilla puede estar bien. Otras cosas que nos sucede, que puede ser positiva o negativa, es que simplemente por esa pedazo de presión, que si la habéis usado es que te deja la pierna como una morcilla, no te notas la rodilla. Entonces esto puede ser bueno, porque dices, no tengo dolor, y yo, ya, pero es que a lo mejor necesitas el dolor, Claro. ¿sabes? Para frenarte. Entonces es lo que nos pasaba con el foam roller, de yo miro muy bien a la persona a la que le pongo algo, una estrategia que le quite el dolor, porque sobre todo en deportistas el dolor es útil. Es que hay una cosa que quería destacar de todo lo que dices, que es que al final has repetido en varias ocasiones que ese dolor tendría que estar ahí. Cuéntanos Claro. más sobre eso. Pues básicamente es que, sobre todo cuando hablamos de un tipo de dolor en concreto, que es un dolor, por ejemplo, inflamatorio, un dolor mecánico, un dolor que se relacione, que tenga una íntima relación con el estado del tejido. Porque hay dolores de los que no hemos hablado, que son mucho más complejos, que ahí sí que ni la carga de entrenamiento, ni la prevención de lesiones, ni mierdas, que son los dolores como más complejos, los dolores que solemos llamar crónicos y demás, que entran otras variables más complejas en cuenta relacionadas con el sistema nervioso. Pero en las patologías, en los dolores relacionados con la carga, con ese tejido, una tendinopatía, por ejemplo, el dolor te está protegiendo de un exceso. Claro. El dolor es como una especie de alarma que ahí está funcionando de alguna forma bien. Te avisa de decir, oye, esto duele porque no estoy del todo bien. Entonces, tómatelo con calma. Si tú esa alarma te la fumas, puedes caer en un exceso. Y hay que utilizarlo a nuestro favor. Claro, de hecho, por ejemplo, las tendinopatías se utilizan mucho las escalas de dolor para decirle al paciente, oye, te quedas aquí, en el 3, no te pases. A lo mejor puedes entrenar con un dolor de 3, pero no con un 7. Claro, a lo mejor el dolor de 7 te pones la rodillera, pasa a ser un dolor de 2. Pero la carga que le estás dando al tendón sigue siendo la equivalente. Y por lo tanto, de repente, al día siguiente, estás reventado. Claro. Entonces, en esos contextos específicos, que por eso es muy importante hacer una buena valoración, si veo que es un dolor mecánico, un dolor, o más aún, si es inflamatorio, es decir, si estamos en fase aguda, dejar tranquilo el dolor. Porque si no, lo que le digo a los pacientes es como, es un amigo, tío. Es un amigo con el que te tienes que comunicar. Y cuando usas pastillas, por ejemplo, y luego te vas a entrenar, usas rodilleras, este tipo de cosas, pueden generar una pantalla de humo con el colega que nos está dando la alarma. Le haces ghosting. Exactamente, exactamente. Y eso está muy feo. Eso está muy feo. Una pregunta que no paran de hacerme. ¿A partir de qué peso levantado tengo que utilizar el cinturón? Pues a ver, si me buscas un número, pues es que fíjate, yo ahora mismo probablemente a partir de los 100 kilos ya me haga falta si quiero buscar ese máximo rendimiento, ¿no? Pero a ti con eso ni calientas. Entonces, de nuevo, pues hay que individualizarlo a la persona y hablar más que de carga específica, pues podríamos hablar de porcentaje del RM, podríamos hablar, o del RPE al que vas a trabajar. Y teniendo claro que estamos hablando de mejorar el rendimiento. Correcto, no de prevenir lesiones ni nada por el estilo. En ese contexto específico, si lo que estás buscando es ese máximo rendimiento, pues puedes buscarlo en esas series más importantes de la sesión, en las que vayas a aplicar un mayor RPE o menos RIR, pero ya está. De hecho, lo que sí que no recomendaría, que se ve mucho porque estiliza la figura y tal, que es que la gente se lo pone para hacer culebíceps. Y es como, no, tío. O sea, tenemos una faja abdominal. Sácate una foto y ya está. Claro. Es como que sé que la distensión abdominal no estiliza mucho la figura y tal que cual, pero la tenemos todos, entonces mejor normalizarla o, en su defecto, utilizar la faja que tenemos una musculatura que nos rodea como si fuera una faja, que es el transverso. Exacto. Y que conviene antes trabajarla que cada vez que le vayamos a pedir unas demandas, pues olvidarnos de que tenemos. Porque lo que produce es... Hay un poco estudios contradictorios al respecto, pero yo honestamente creo que sí que podría ser beneficioso el que la trabajáramos más. Por ejemplo, en esos momentos es un momento ideal para añadirle trabajo a esa faja y no olvidarnos de que la tenemos. Víctor, quiero hacer un trabajo práctico contigo, ¿vale? Un caso práctico. Estaba haciendo peso muerto, he sentido un pinchazo, he acabado el entrenamiento, el pinchazo está yendo a más, estoy en el sofá, no me puedo mover, me he lesionado. Vale. ¿Qué hago? Vale, lo primero, mantener la calma. ¿Por qué? Porque de los dolores lumbares hemos dicho que ya es muy común y que podría no haber sido por el peso muerto. A lo mejor al día siguiente te hubiera pasado aunque no hubieras hecho peso muerto. Entonces, por esa vía, mantén la calma, no le cojas manía al peso muerto. Por otro lado, tenemos que el 90% de los dolores lumbares, de todos esos porcentajes que hemos dicho que pasan a lo largo de un año, el 90% son inespecíficos. Es decir, que si te hacemos una prueba de imagen, no hace falta que te vayas a hacértela. Si te hacemos una prueba de imagen, probablemente no veamos nada. Ni hernias, ni historias.
Entonces, dentro de lo inespecífico, el cuadro más común, es decir, dentro de las clasificaciones que tenemos, sería el dolor discogénico, que normalmente pues te haría unas pruebas para ver si van por ahí los tiros, pues que, por ejemplo, te duele tras las posturas mantenidas, rigidez y dolor matutino, te levantas luego hecho un ladrillo al día siguiente, que te duela, por ejemplo, al cambiar de postura, a la flexión lumbar, al toser, todo ese tipo de cosas que me harían sospechar más de que es el dolor discogénico. Pero bueno, para no alargar esto, digamos que tienes efectivamente un dolor que se encaja en esta clasificación de discogénico. Lo normal sería que las 72 primeras horas son jodidas. Entonces, no pasa nada. Que estés hecho un ladrillo no significa que vayas a estar hecho un ladrillo el mes que viene. Es normal que las 72 horas estés bastante jodido, tendrás seguramente algo de inflamación en el tejido. Entonces, chilling. Reposo relativo. ¿Eso qué quiere decir? Haz vida normal, pero si te duele hacer algo, no te pongas ahí a forzar. Claro. Haz vida normal intentando no forzar aquello que te duele. Otra de las pautas serían pequeños snacks de movimiento dentro de lo que toleres para evitar esas posturas mantenidas, porque las posturas mantenidas el disco no le molan. Entonces eso ya probablemente te alivia un poco, porque como te quedes muchas horas en la misma posición, luego al moverte vas a ver las estrellas. A partir de ahí, de esas 72 horas, incrementar esos mini snacks de movimiento, porque previenen de primeras lo que hemos comentado, que por esa isquemia el tejido pues, se vuelva más sensible y te duela más, y aparte ya le estamos metiendo algo de estímulo mecánico, estamos favoreciendo la circulación, etcétera. A partir de este punto, ya cuando hablamos de, ya llevamos 2 semanitas y demás, incluso antes, lo más importante en un sujeto que va al gimnasio, que se quiere poner fuerte, es adaptar bien el entreno. En esta parte sería encontrar lo que el individuo tolera de carga sobre su columna, que normalmente es lo que va a generar síntomas. Entonces, lo que sean bisagras de cadera, ejercicios que vayan a generar este tipo de carga compresiva, adaptarlos. Lo bueno es que en el gimnasio tenemos cantidad de opciones de ejercicios con menos demanda sobre la columna. Entonces, utilizarlos para conseguir una dosis que a las 24 horas no te hagan pegar. Esa es mi misión al principio. Cuando te cojo, digo, oye, voy a elaborar mi primer plan de rehabilitación, te adapto el entreno y la misión es que mañana estés igual que hoy de síntomas. Ni mejor ni peor, igual. Una vez tengo eso, ya es cuestión de tiempo. Normalmente, este tipo de dolores, incluso en 3-4 semanas, muchos de ellos ya remiten. Unos pueden máximo 3 meses, normalmente, sí, salvo que digamos, se vuelva persistente por alguna causa. Y lo que es más importante para prevenir que vuelva a ocurrir es cuando ya hemos detectado que esa carga la toleras bien, estás entrenando, mantienes tu masa muscular, que es muy importante para ti, no quieres perder tu bíceps. Entonces, una vez tenemos eso asegurado, hacer un plan de progresión. ¿Para qué? Porque cuando te hemos descargado el tejido, ya no solo el disco, sino los erectores espinales, etcétera, durante, pues eso, 3-4 semanas no has estado a tu rendimiento actual. ¿Cómo va a estar el tejido? Desadaptado. Desde luego, como antes de la lesión, no va a estar. Entonces, hacer un plan de progresión que me permita incrementar esas capacidades e incluso llegar a mejorarlas con respecto al día 1. Para que si te vuelva a pasar, que metes una serie más ese día o que descansaste peor y entonces te pasaste, que el estado del tejido esté por encima de lo que tú le sueles demandar, para que haya ese equilibrio. Si conseguimos eso, no solo estamos más recuperados, sino que prevenimos que vuelva a suceder. Claro. Se suele decir mucho que tenemos que descansar algunas semanas, meses al año para evitar lesiones, para quitar carga al tejido. ¿Es esto obligatorio? Mira, me baso en Tim Gavet, que es un autor que no sé si conocerás del ámbito de la prevención de lesiones y tal, que ha publicado muchos estudios. A mí me gusta mucho el autor, y que justo señala que, de forma muy curiosa, que lo lesivo no es entrenar mucho, sino cambiar mucho. En el sentido de que sí que tenemos estudios, sobre todo en deportes colectivos y demás, donde toleran altísimos volúmenes de entrenamiento que mientras sean constantes no parece haber tanto aumento del riesgo de lesión. Pero los problemas suelen ser cuando de repente, ya sea por el funcionamiento de las temporadas, que de repente tienes un pico, tienes la pretemporada, de repente tienes muchos partidos que jugar, tienes un pico de carga y esos picos son los que se vinculan a muchas lesiones. Las tendinopatías es una de las causas principales, a tener un cambio en la carga. Entonces, ¿qué sucede? Que igual que incrementar mucho la carga de golpe podría ser un riesgo, disminuirla también. Es como, ¿cómo? Pero si las descargas son buenas, ¿por qué? Pues si yo te cojo y imagínate, tú llevas 6 meses entrenando incansablemente tu sesión de entrenamiento, tus sesiones de entrenamiento exactamente igual. Solo incrementa tu rendimiento, pero no subes ni bajas el volumen, lo mantienes. 6 meses. Ese volumen lo toleras, no has tenido ningún tipo de molestia. De repente te vas 3 semanas a la playa. Te vas 3 semanas, no haces nada. 0, patatero. O tienes una lesión y estás 3 semanas sin hacer nada. La cosa es que vuelves. Y vuelves a hacer exactamente lo mismo que hacías. Otro cambio brusco.
Claro. Entonces, ellos realizaron un análisis del riesgo de lesión, por ejemplo, en deportistas de rugby, analizando el índice de carga aguda, carga crónica, que no sé si lo conoces, ahora lo comentaremos también para que lo conozcan. Sí. Claro, que básicamente es coger la carga que metas, la aguda sería la de la última semana, la carga externa, y la carga crónica sería la media de las 6, 8, según el autor, que lógicamente si son las 6, 8 que venías haciendo, es como tu capacidad, lo que tú vas a tolerar. Si es superior a lo que encontramos es que si era superior al 1,6 o inferior a 0,8, es decir, que sea o porque te pasas por arriba o que te pasas por abajo, aumentaba el riesgo de lesión. ¿Por qué? Por eso, porque si te pasas por abajo, te desadaptas y de la que vuelvas a meter carga es más probable que te pases, y si te pasas por arriba directamente porque te estás pasando. Entonces, no siempre las descargas tienen por qué ser positivas. Incluso las descargas hay que pautarlas bien para que no supongan una pérdida de las capacidades. Oye, ¿y si quiero combinar dos deportes? Que ya es algo un poco diferente, ahora está muy de moda el entrenamiento híbrido. ¿Cómo tengo que actuar teniendo en cuenta esto? Para mí la clave sería lo mismo, sería evitar el cambio brusco. Es decir, si vas a empezar a introducir, por ejemplo, carrera, pues no empezar a lo bestia, empezar poco a poco. Es decir, lo que más nos llega a los fisios en realidad son los domingueros. Es lo que se dice normalmente. Domingueros de pádel, domingueros de repente me da por salir a correr. ¿Por qué? No porque sea malo, sino porque no estás adaptado. Entonces, es lo que se ve en esos estudios, por ejemplo, que comenta Gavet. No es tanto el que tú entrenes mucho, sino si tú estás habituado a entrenar mucho, genial. Pero si no lo estás y de repente un día te da por meterte 4 partidos de pádel o no has corrido en tu puta vida y sales a hacer un 10K, pues cabrón, es que no estás adaptado a otro tipo de deporte. Es que yo he visto culturistas o powerlifters que no están adaptados ni a andar, y cuando pasan del volumen a la definición se meten de repente 20.000 pasos y le duelen las rodillas. Es como, claro, por lo que sea. Claro, mamón, o sea, es sorpresa para nadie. Entonces, a mí me gusta mucho ese análisis de Gavet, que hay que tomar con pinzas, lo de que sea a partir del 1,6 el riesgo de lesión o del 0,8, cuando la adaptamos a nuestro deporte, porque son deportes colectivos, han hecho un modelo de cuantificación adaptado al rugby, entonces no es que lo podamos adaptar exactamente igual para el fitness, pero la clave es tratar de interpretar la carga a la que estás adaptado y en los incrementos que hagas, no fliparte. Claro. Ahí es donde está la clave, en realidad. En hilar fino, en que cuando vayas a incrementar, no fliparte. Y que cuando vayas a disminuir, ni disminuir mucho ni mucho tiempo. Y adaptarte a lo que se está haciendo, claro. Exactamente. Si es algo completamente nuevo, poco a poco. Exacto. No te metas 3 partidos de pádel, empieza a darle un poquito de peloteo y tal, y luego ya le das más caña. Eso es lo que sería como más ideal. Luego en la vida real se podría resumir en eso, en no te flipes si vas a hacer algo nuevo y ve poquito a poco. Cuando me fui hace poco a hacer snow, que no estoy nada adaptado, estuve con agujetas 4 días y al día, a los 5 o 6 días que ya se me habían pasado esas agujetas, hice sentadillas y me entró un dolor en la ingle de pelotas por la carga que llevaba acumulada, claro, porque no estoy adaptado. Si eso lo haces más despacito y en vez de irte a hacer 3 días snow haces 1, pues te recuperas y la semana siguiente haces otro. Víctima de ti mismo. Exactamente. Así me está bien empleado, así aprendo. Vamos a pasar a hablar de ti en un plano más personal, de tu trabajo, de tus negocios, pero antes quiero acabar hablando de las terapias más típicas en fisioterapia, ¿vale? Yo voy a decirte el nombre y tú me vas a decir tu opinión al respecto. A ver, ¿cuántos líos me metes? ¿Masaje o terapia manual? Si son útiles, ¿no? Has dicho. Pueden ser útiles. Vale. Pueden ser útiles. La cuestión, lo mismo, la narrativa. Lo que nos pasaba un poco con el foam roller es parecido en realidad. El foam roller puede ser una terapia, podría ser como el análogo al masaje que te autoadministras tú, ¿sí?, que puede aliviar los síntomas. De nuevo, es ¿comparado con qué? Entonces, lo que encontramos normalmente en los estudios que analizan el masaje, de primeras es algo muy difícil de medir, porque es verdad que como mides la dosis, la cantidad de presión que utilizas, es complicado de medir. Pero lo que encontramos normalmente son efectos pequeños y a corto plazo sobre el dolor. Es decir, sería el equivalente, salvando las distancias, no me cancelen, por favor, como tomarte una pastilla. Es una pastilla que tiene menos efectos secundarios, eso guay, pero es caro. Es decir, si cada vez que quieres un alivio de síntomas te tienes que dar un masaje, bueno, te lo puedes dar, pero que no vas a conseguir una mejora de las capacidades del tejido. No es un tratamiento curativo. Entonces, cuando te lo venden o tú en tu cabeza crees que necesitas el masaje para recuperarte, es lo que puede ser problemático, porque te hace dependiente. Y la dependencia en las lesiones no es positiva. Y sería tanto el masaje como el resto de la terapia manual. Es decir, pueden ser útiles si, como fase de negociación, lo que decimos muchas veces los fisioterapeutas, para que luego hagan lo importante. Que, por ejemplo, en las lesiones suele ser el ejercicio. Entonces, como fase de negociación, guay.
Pero lo que yo no compro es cuando ensalzamos demasiado la figura del masaje y tal, y se lo vendemos al paciente para venderle más placebo, cuando no vamos a tener un efecto específico. Es que de hecho ahora pasaremos a hablar de ello, pero es curioso porque tú eres fisio online. Entonces toda esta gente que dice, es que sí, no sé qué fisio tiene unas manos maravillosas. Sí. No, si es que, ojo, es que yo también lo digo, que te dé un masaje da gustito, si no digo que no, bueno, depende, porque luego ahí cada masaje también no hace falta que sea doloroso para generar efecto, que de hecho ya hay estudios que lo muchos comparan. fisios tenía que tomar apuntes sobre esto. Porque... 100%, porque cada matanza que lían por ahí. Entonces, lo importante es que no va a ser ni necesario ni va a generar un efecto específico. A partir de ahí no significa que sea una mierda, que sea completamente inútil, porque es eso, es un analgésico. Como puede haber muchos otros, como la aplicación de frío, de calor, como otras herramientas que tenemos. Entonces, entendiendo que no es imprescindible, utilizarlo con una narrativa sincera con el paciente. Bien, lo que es fundamental. Si tú le dices al paciente, oye, pues vamos a darte un poco de masaje para que te bajen un poco el dolor y estés un poco más a gusto, guay. Después pero no hacerle explicarle dependiente. Pasa, claro. No la de 20 cada mes a que te dé un masajito. Y explicar Eso lo que sí le que pasa. O sea, no, porque yo he visto fisios que según entras en la sala, no te duele, vale, túmate y venga, pa. Sí, se estila mucho, por ejemplo, en las mutuas, que es un circuito de, ya sea de máquinas o de masaje y luego máquinas y tal que cual, y es como solo técnico. Y nosotros vamos bastante más allá de eso. Y lo mismo, y es evaluando cuándo quieres una analgesia y cuándo es útil la analgesia. Porque, honestamente, yo no administro, también por el perfil al que me enfoco y me dedico, pero yo no administro mucha analgesia. No porque lo haga a través de online, sino que tampoco pauto para que se automasajee o se autoaplique tratamientos analgésicos como podría ser pues eso, el calor o el hielo, porque muchas veces en deportistas ni siquiera tiene por qué ser útil. Segundo, terapia. Aunque bueno, realmente es un campo muy amplio, pero dame tu opinión sobre él. La osteopatía. Sí, me quieres meter en ligas. A ver, la osteopatía, de primeras, no es una profesión sanitaria, menos en España. Entonces, esto ya de primeras, o sea, lo podríamos catalogar como terapia alternativa. Es decir, ni es una ciencia, ni es una disciplina sanitaria. Luego, dentro de la osteopatía, tienen como un marco teórico y un conjunto de técnicas y de intervenciones, algunas de las cuales son comunes a la fisioterapia, por eso pues, hay muchos fisios que se acaban formando en osteopatía, muchos osteópatas que ejercen o que parece que ejercen como si fueran fisioterapeutas, pero no es una disciplina. O sea, no es una disciplina sanitaria. Dentro de eso, lo que sucede es que el marco teórico, ahora se están actualizando más, pero el marco teórico está ya, pues como hemos comentado, dentro de las terapias alternativas y muchos de esos marcos no están validados ni sustentados por la evidencia científica. Y de hecho, partes de ellos, que es donde pues bueno, tienen cierto marco teórico como más científico, están tratando de publicar papers, pero hay mucho marco teórico que es incluso muy pseudocientífico. Entonces, ¿qué decide la osteopatía? Es complicado, me tendrías que preguntar quizás algo más concreto. En general, me vuelve a pasar un poco lo mismo. Si tú lo vendes, si tú lo ofreces como que vas a dar un tratamiento alternativo y tal que cual, genial. Si eres solo osteópata, aquí en España al menos no puedes tratar. Claro, entonces, lesiones. Y no podemos, o sea, el marco teórico no está basado en ciencia, pero eso no significa que algunas técnicas no puedan ser útiles. Claro, es decir, por ejemplo, algo que tendríamos en común, por ejemplo, que sería la aplicación de terapia manual, como podrían ser las manipulaciones vertebrales, que es una de las herramientas que más han desarrollado, por así decirlo. Nos encontramos que sí, pueden ser analgésicas, pero nos pasa lo mismo. ¿De forma específica? Pues no tanto. ¿Es necesario ser un artista de la osteopatía? Yo, por ejemplo, pues a lo mejor no de lo poco que aprendí y tal, no te hago aquí nada muy vistoso. Pero es que tampoco hace falta. Los estudios lo que se observa es que ni siquiera hace falta que suene. Es decir, que te haga una manipulación vertebral inespecífica, es decir, no que te haga un análisis de la leche como desarrollan ellos, de no, te voy a manipular esta vértebra de forma específica. No. Te manipulo así, un poco en general, y consigo el mismo efecto. Pero te manipulo, cogemos un grupo y les manipulamos con sonido y otro grupo sin sonido, simplemente suavecito y tal que cual, y conseguimos el mismo efecto. Entonces es como, pues igual no es tan importante ni la técnica y por lo tanto, pues eso, que la narrativa tiene que ser la adecuada. Si te voy a hacer esta manipulación para generar un efecto analgésico inespecífico, pues guay. Pero igual no hace falta luego todo ese marco que hay en general. Otro de ellos es, para quitar el mito para los que la hayan tratado de esta manera, no te recolocan nada. Claro. De hecho, hay estudios muy guapos donde se ha visto que las vértebras vuelven a su sitio gracias a Dios. Claro. Es que si cada vez que alguien nos aplicara un poco de fuerza, nuestras vértebras se fueran para Cuenca, claro. Pues no me jodas. Sí, estaríamos apañados. Otra técnica, otra terapia, punción seca. Lo mismo. De momento, la evidencia
podríamos decir que es contradictoria o que puedes atender al estudio que analices en cuanto al efecto sobre el dolor. Antes de seguir, para que la gente lo sepa, explica un poco lo que es la punción seca. Venga, un poco. Cuando encontraríamos un dolor muscular que dentro del marco teórico que se ha desarrollado alrededor, que se consideraría como dolor miofascial, pues hay un marco teórico que desarrollan acerca de que el origen está en unos puntos gatillo, que bueno, no voy a enrollarme. En definitiva, se dedica a generar punción con unas agujas que anteriormente eran las de acupuntura. Te meten agujas. Te meten agujas en ese punto y generan como ciertos movimientos para provocar contracciones involuntarias y demás, y de alguna manera, pues, provocar alivio del dolor o generar un tratamiento sobre este dolor miofascial, sobre el origen del mismo, porque luego tiene un marco teórico también de por qué están resolviendo el dolor. Ni el marco teórico está demostrado, no voy a entrar mucho en detalles porque nos alargaríamos de más, pero ni el marco teórico está demostrado, sería solo hipotético. Y luego, además, los estudios que hay en punción seca son controvertidos, porque hay estudios como que demuestran más eficacia que el placebo, pero no demasiada, y a corto plazo, lo mismo, pero no demuestran más efecto que otras terapias, como podría ser, por ejemplo, el masaje, o no demuestran, hay estudios... La putada que hay en la fisioterapia es que es difícil cegar. Por ejemplo, en farmacología te dan el tratamiento y el placebo y la misma pastilla. Son pastillas. Claro, tú ahí lo tienes muy fácil. Pero claro, ¿cómo ciegas en fisioterapia? El que le están dando un masaje y al que le están haciendo así, ¿sabes? En plan, te enteras, ¿sabes? Dices, Sí. hombre, no me siento yo muy tratado hoy, ¿sabes? Entonces, con la punción que diseñaron unos investigadores que me quito el sombrero, ponían los pacientes de espaldas. En este caso era para cervicales, creo que se ha hecho para cervicales y para lumbares. Ponían al paciente de espaldas en la camilla y a unos les pinchaban con las agujas de punción seca y a otro grupo con palillos de bar. Entonces ahí sí que es un buen cegamiento. ¿Resultados? No había diferencias entre grupos. ¿Podemos concluir que en ningún contexto sea útil? No. Falta investigación sobre el tema. Claro. Pero sí que yo no hablaría de la punción seca, yo no la desarrollaría tanto a nivel profesional sin tener más evidencia. Yo en ese caso... Creo que nos falta parecernos más, por ejemplo, a la farmacia, en ese sentido que para sacar a comercializar un fármaco tienen que liar una de pelotas. A nivel burocrático, sacar cantidad de informes, de estudios, primero en animales, de riesgo, no sé qué, y luego demostrar más eficacia incluso que los mejores tratamientos que haya. Mientras que en fisioterapia, muchas veces con tener la hipótesis y tener un ensayo de seguridad, ya puedes comercializar una técnica, un tratamiento. Entonces, yo en ese caso, para la profesión me gustaría que fuéramos más conservadores quizás y que antes de lanzarnos a utilizar una técnica, haber demostrado más efecto con ella. Entonces, mi opinión general, se puede utilizar, puede generar un gran efecto también por las expectativas, lógicamente, y generar efecto entre expectativas, el dolor y el placebo y el efecto inespecífico que produzcan, puedes conseguir un buen efecto con ellas a nivel de dolor, pero no curas, será a corto plazo y por lo tanto, siendo que entraña pues, efectos secundarios, es una terapia invasiva, tienes que pinchar a una persona y no es agradable, no sé si te han hecho punción seca, pero... Afortunadamente no. No, pues no te dan ganas de repetir las cosas como son. Entonces, yo creo que hay otras terapias para conseguir esa analgesia. ¿Se puede utilizar? Sí, pero yo honestamente no soy muy fan. Pasemos a hablar, de ti en un plano más personal, también de tu trabajo. Lo primero, Víctor, eres fisioterapeuta, un mercado bastante saturado. ¿Cómo has conseguido distinguirte? Pues lo cierto es que fue un poco... fue solo, en realidad, porque cuando ya estaba divulgando en redes sociales y llegó la pandemia y de repente la gente empezaron a fliparse con entrenamientos en casa a los que no estaban adaptados, se empezó a lesionar muchísima gente. Entonces, siendo que ni siquiera tenía muchos seguidores, me empezaron a pedir ayuda. Entonces dije, bueno, pues lo empiezo a ofrecer. Entonces, claro, éramos muy poquitos en aquella época los que ofrecíamos fisioterapia online. Eso ya supuso diferenciación de base. Luego, otra de las partes es que, lógicamente, empecé en el nicho específicamente del fitness. Eso ya me diferenció por las dos vías. Entonces, trabajo online, trabajo dentro del fitness. Luego, pues, al empezar con Cultura allí, cuando me uní al proyecto con Marcos y nos asociamos, montamos las asesorías también, que incluían la fisioterapia, pues lógicamente nos fuimos desarrollando mucho en el campo y nos empezó a conocer la gente por ello, nos llegaba gente de gimnasio, nos llegaba un montón, recomendados también de otros entrenadores para que les asistiéramos. Entonces yo diría que ha sido natural simplemente porque, claro, en aquella época eran muy poquitos trabajando online. Entre eso y especializarme en el mundo del gimnasio, pues se me empezó a conocer más por ello. Nos está siguiendo mucha gente que se quiere dedicar al fitness, tanto como fisios, como entrenadores. Ponnos ejemplos. ¿Cuánto se puede llegar a ganar de ser fisio online? Mira, te puedo poner el ejemplo. Creo que fue
que fue mi segundo año de autónomo, creo que fue, que tengo ahí de la renta porque la necesité para comprar la casa para cuando nos pedían ahí los papeles y demás. Sí. Y creo que fueron como 63 el año. ¡Ostras! Ese fue el año que rendimiento. fue muy loco, Es verdad que se juntaron varias cosas, es decir, lo guapo que tiene el mundo online, que te pasa a ti también, es que no es solo el servicio que des al cliente. Eso te empieza a abrir puertas. Es decir, cuando nos empezamos a dar a conocer en redes sociales, de repente te da la oportunidad de, por ejemplo, que te llamen de una formación. Claro. Eso me pasó con Fit Generation, por ejemplo. Pues contaron conmigo como profe. De repente te contactan marcas. Entonces, lo bueno es que diversificas muy fácilmente. Mientras que si, por ejemplo, en mi gremio concreto de la fisioterapia, estás, digamos, en una clínica en tu pueblo, pues es más difícil, puedes hacer contactos con tus pacientes, pero a lo mejor no tienes esa capacidad de crecimiento de que de repente te conozcan en un área determinada, como era en mi caso del campo del fitness. Entonces, eso abrió muchas puertas. Fíjate, estábamos hablando de que llevaba 2 años como autónomo, que a lo mejor tenía en redes sociales, es que no llegaría ni a 10.000 seguidores en redes sociales. Y entre ese desarrollo de lo que fue la clínica online, que ese año tuve, creo que 2 o 3 veces lista de espera, en asesorías que crecimos un montón, que nos hicimos ese hueco también especializándonos de que éramos los primeros en España que ofrecíamos entrenamiento, nutrición y fisioterapia. Entonces, claro, digamos que te facilita mucho diversificar. Por eso se lo recomiendo que los entrenadores, tío, está a la orden del día, bueno, entrenadores, nutricionistas, y que los fisios como que todavía están como con miedo, como si fuera posible. Y es que, claro, no solo es posible porque puedas dar un buen servicio a pacientes, sino porque te abren muchas más puertas luego más allá del servicio one-to-one. Háblanos un poco del modelo de negocio. ¿Cómo es ser fisio online? Y háblanos también un poco de tus otras fuentes de ingreso. En el que yo me he enfocado, a mí me gustaba el modelo one-to-one de, oye, a mí me gusta mucho comerme el tarro, una de las facetas en las que más me he desarrollado, que es el razonamiento, hacer un buen diagnóstico diferencial. Entonces, a mí me sigue gustando el one-to-one, de, oye, te hago una sesión, te valoro y en función de eso, y luego ya vemos si te vas a las asesorías integrales, que ahora contamos también con psicoterapia, o si sigues con tu seguimiento de fisioterapia porque no te interesa el mundo del fitness. Entonces, dependiendo de ahí, pero a mí me gusta que la puerta de entrada siga siendo una sesión one-to-one, como la que podía ser en una clínica presencial. Total. Pero aquí lo que hacemos es centro el 100% del tiempo en entender lo que te pasa, hacerte las preguntas correctas, conectar contigo, hacer un diagnóstico diferencial, un diagnóstico de fisioterapia, una hipótesis diagnóstica, y luego el tratamiento centrarlo principalmente en la educación en dolor y en el ejercicio. Eso es lo que hacemos. ¿Y hay alguna cosa que no se puede hacer? Es decir, ¿hay alguna cosa que digas, pues esto nunca se va a poder hacer online? Sí, pues mira, es una buena pregunta. Tiene limitaciones, 100%. Por ejemplo, yo la de neuropediatría, por ejemplo, o neuro en general, yo creo que el contacto humano ahí es importante. Personas que tengan... justo me lo propusieron hace poco dar tratamiento a un familiar de una paciente que ha tenido un ictus. Y yo como lo podría hacer con vuestra asistencia, pero yo creo que necesitáis la seguridad que te puede dar una persona que está ahí contigo, que le puede asistir, que con el tacto le da mucha información. Entonces, en casos de neuro, yo creo que tiene mucho mejor salida la fisioterapia presencial. Entonces, sería uno de los ejemplos. Luego, en geriatría, por ejemplo, ya en personas muy mayores, pues muchas tienen dificultades para la parte online. Eso cada vez menos, porque es verdad que cada vez nos lleva pacientes que a lo mejor son más mayores, derivados de hijos y demás, pero quizás personas de más de 70 años, pues a lo mejor no se apañan y de la misma forma una persona presencial las va a poder ayudar más. Serían quizás dos de las ramas principales que no vería tanto online. Pero en su mayoría, tío, es que tenemos todo lo que necesitamos. Si lo más importante del fisio, tío, es el cerebro. Es razonar y conectar con la persona, pero en presencial igual, ¿eh? O sea, no vería muchas diferencias. De hecho, tengo algunos alumnos ya que combinan la fisioterapia online con un centro físico y que es que soy de la firme convicción de que los centros de fisioterapia tenían que parecerse más a gimnasios. O sea, entonces lo que tienes tú a modo principal es el servicio de fisioterapia, que luego se puede hacer ese upsell, esa venta hacia el servicio de asesoramiento integral. Claro, hay veces que, porque vengan ya muy diagnosticados o muy convencidos y demás, que pasan directamente al asesoramiento presencial. Es decir, tenemos 2 vías de entrada diferentes. Hay veces que tú entras por la sesión de fisioterapia, pasas o bien al asesoramiento completo o bien a solo el seguimiento de fisioterapia, dependiendo de tus intereses. Porque ahora, por ejemplo, hemos hecho campaña, nos ha llegado mucha gente que le da igual el gimnasio y que se queda simplemente con la parte de seguimiento de fisioterapia. O luego hacemos campañas específicas a vender el servicio completo de asesorías. Esas serían las 2 partes principales y luego ya la parte formativa, que es la que más hemos desarrollado el último año. Lleváis algunos perfiles muy conocidos, por mencionar 2 que ya lo han hecho público, Power Explosive, David Marchante, y María Squadfit, que es alguien de la casa de aquí de Fit Generation.
¿Qué impacto tiene en vuestro negocio llevar esa gente tan grande? Pues, a ver, lógicamente ayudó. De hecho, pues recuerdo, ¿sabes? Cuando anunciamos por lo de David, por ejemplo, pues lógicamente impacta en la gente, genera también quizás como más confianza. Pero sí, 100%, 100%. A ver, honestamente yo a día de hoy pues a veces lo sigo flipando porque cuando estaba en la universidad yo recuerdo estar en primero de CAFID y ver sus vídeos. Los de los dos, y de estar a lo mejor en clase y estar a lo mejor haciendo cosas relacionadas con los apuntes que había hecho de sus formaciones y demás. Entonces, claro, verme ahora como su preparador, pues es flipante, lógicamente. Claro. Sí, sí. Vosotros tenéis un servicio más premium y por ello cobráis un ticket más alto. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿En qué sentido? No sé si te... Un servicio más premium me refiero que no es el servicio tradicional de fisioterapia. Y a ver, el coste es generalmente un poco más alto del que suele ser habitual. A ver, para mí, fíjate que conseguimos que los pacientes nos vean baratos siendo mucho más caros que la mayoría de centros de fisioterapia, pero se basa al final en lo que estás ofreciendo. Es decir, nosotros lo que ofrecemos es, vas a necesitar muchas menos sesiones, porque es raro normalmente que demos más de 2 sesiones. Normalmente tiramos por la parte del seguimiento y requiere mucho menos tiempo, mientras que cuando vas a la fisioterapia presencial, muchos pacientes ya llevan la idea de que van a tener que ir vez tras vez y demás. Entonces, por un lado, esa parte. Por otro lado, que ofrecemos más que una sesión. Es decir, en una sesión de valoración nosotros no solo te elaboramos un plan bien pensado de rehabilitación, sino que cogemos tu entrenamiento, revisamos tu entrenamiento con tu entrenador, lo planificamos, dentro de la sesión nosotros nos encargamos de que el paciente perciba que nos formamos, que investigamos, que cuando nos llega un caso raro, un caso difícil, un caso tal, no es la sesión y ya, sino que luego seguimos buscando información por nuestra cuenta, que hacemos sesiones internas nosotros en las que debatimos esos casos y nos apoyamos, porque ya somos 5 en la clínica online. Entonces, eso nos permite, lógicamente, que cuando se lo contamos al paciente de forma honesta, perciba que es un valor mucho mayor al que tiene. Entonces, la verdad que era una cosa que a mí, lógicamente, me dio mucho miedo en el pasado cuando empecé, que al principio, pues como todo el mundo, pues ofrecía a lo mejor a 20 euros la sesión el primer año, y luego cuando fui subiendo el precio me di cuenta de que en ningún momento, o sea, no hubo un momento en el que dije, la he cagado de subir el precio, sino que simplemente íbamos ofreciendo más, y la gente lo percibía justo. Claro, has subido también lo que tú pides en base a lo que tú ofreces. Claro. Sí que es verdad que al principio es que pedía muy poco. Honestamente, para ofrecer un buen servicio de fisioterapia, es que pasa también con la psicoterapia. Es decir, si necesitas usar el cerebro, necesitas conectar con personas que en muchos casos están sufriendo y entenderlas y no tratarlas como un trozo de papel. Entonces, para hacer ese esfuerzo cognitivo y emocional muchas veces, necesitas también descansar. Y si encima necesitas que investigar, formarte, no tienes tiempo para llevar una vida digna. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Si tienes que recurrir a fisioterapia low cost, no das una fisioterapia excelente. Entonces, nuestra premisa es que si nosotros no valoramos la fisioterapia, tío, la gente no lo va a hacer. Por ahí quiero ir justo ahora. La fisioterapia low cost, ¿qué opinas de ella? Yo es que ya dependiendo de lo que entenderíamos como fisioterapia low cost, si pensamos, por ejemplo, en las mutuas, que sería como el mayor low cost del low cost, que ya es, oye, te cobran muy poco, te sale muy barato o te lo incluye el seguro, pero el tratamiento que recibes no recibes ni una valoración, sino simplemente una valoración de 10 minutos y ponerte en un circuito de máquinas que a todos te pase lo que pase, es el mismo circuito de máquinas con los mismos parámetros, pues es como, tío, a mí es que no me parece ni fisioterapia, honestamente. Entonces, ¿hace falta cobrar un ticket alto para ofrecer fisioterapia? No. Conozco gente buenísima, grandísimos profesionales que los considero mejores profesionales que yo, haciendo fisioterapia de barrio. En plan de, pues estás en un pueblo, estás haciendo fisioterapia a un precio asequible para las personas de tu zona y que lo haces bien. Pero sí que considero que en el gremio de fisioterapia, concretamente, nos valoramos poco. Nos valoramos muy poco, de hecho. Y me da enfado, tío, porque es como tanto entrenadores, nutricionistas, psicólogos, yo creo que han madurado a nivel de mercado y han entendido que si el propio gremio no se valora, nadie te va a valorar desde fuera si tú no te valoras. Entonces yo creo que vamos un poco por detrás en ese sentido y que deberíamos valorar más lo que hacemos. Esta pregunta va a ir más por los gym rats que nos estén viendo que por los fisios. ¿Cómo eliges un buen fisio? Ahora que tú estás online, pues será diferente, pero ¿cómo detectas un buen fisio? Debería tocarte poco. y entender, o sea, escucharte y preguntarte mucho. Para mí eso es fundamental. Es decir, si no pasas por el escritorio, tío, si es directo a la camilla, para mí la cosa pinta fea. A lo mejor te pregunta mucho estando en la camilla, pero ¿qué vas a hacer en la camilla si no has preguntado? Es decir, la primera parte de la historia clínica son preguntas, tío. Si es que lo mejor de todo es aprendiendo a razonar,
aprendiendo a hacer un buen diferencial y aplicar el razonamiento clínico en fisioterapia, es que la mayor parte, para saber lo que le pasa a una persona, son preguntas, tío. De hecho, la información que te da la palpación es poquísima. Poquísima, súper sesgada por nuestros sesgos cognitivos, y en todo caso, pues podemos sacar información de los test ortopédicos, que podemos adaptar también en fisioterapia online, pero en definitiva, si es directamente a tocar, mal vamos. En segundo lugar, que el tratamiento principal debería centrarse en la parte activa, en el ejercicio. Es decir, si es un abuso constante de terapias pasivas, de hecho, tío, no lo he comentado, pero a nivel de dolor crónico, uno de los factores de riesgo, o sea, salió una revisión hace unos años en la revista Pain que evaluaba cuáles son los factores de riesgo para cronificar un dolor, y uno de ellos está englobado dentro de las creencias que tú tengas con respecto a tu dolor, y si abusas de las técnicas pasivas, ya el término abuso es poco científico, pero digamos que si tu principal fuente de tratamiento de abordaje del dolor como paciente son las terapias pasivas, tienes más riesgo de cronificar. Ostras. ¿Por qué? Porque te vuelves... o sea, es locus de control externo total. Es necesito que me curen, necesito que hagan algo por mí. Y la mayor parte de casos lo que necesitas es hacer cosas tú. Entonces, si recurres a eso, ya por el hecho de ser dependiente, reduces uno de los factores de buen pronóstico más importantes, que es la autoeficacia. El tener capacidad tú de hacer algo por ti. Pero es un buen negocio, ¿eh? Pero es un buen negocio. Esa es la putada, tío. Sí, 100%. Y yo no creo que haya mala fe muchas veces, pero claro... Es que cuando está el conflicto de intereses, tío, es que no te das cuenta, que es lo peor. Entonces... Sí, bueno, a mí que me gusta analizar modelos de negocio, Sí. de hecho, te lo ponen de manual. Sí. Intenta generar una dependencia en el cliente. Claro. Sí, es una putada. Es una putada, por eso tiene que haber un objetivo. Podría ser incluso mira, acabas de darte un consejo para detectar un buen fisioterapeuta. Debe haber un compromiso y que se observe dentro del fisioterapeuta que te quiere fuera. Claro. Porque es que es un más factor de buen pronóstico la autoeficacia, es decir, que el fisioterapeuta te ayuda a ser independiente, que, por ejemplo, que tengas fatal el tejido que estás examinando. Si tú observas un tejido hecho mierda, no puedes predecir cuánto se va a recuperar, y en cambio, examinando la autoeficacia, esa capacidad, sí que puedes predecirlo. Entonces, si ves que te está fomentando la dependencia de su servicio, ya pinta feo también. Entonces sería principalmente eso, la parte del tocar mucho, no recurrir demasiado a la parte pasiva, y en última instancia, pues que se fomente esa dependencia. Hay un concepto muy interesante que desarrolláis vosotros, que es el índice de hipertrofia, que por lo que tengo entendido, junta un poco esa parte más de rendimiento y de salud. Cuéntanos un poco de qué va y en qué os ayuda a vosotros en vuestro trabajo. El índice de hipertrofia básicamente es un método de cuantificación que desarrollamos para tratar de reducir la incertidumbre que sentíamos a la hora de entender la dosis de entrenamiento, que es lo que hemos comentado a lo largo de todo el día de hoy, que es como, buah, tío, tengo que mandar un bloque de entrenamiento. ¿Va a suponer más carga para mi manguito rotador o menos que el otro? No lo sé. No lo sé, porque claro, cuando si te mando, por ejemplo, para la carga lumbar que hemos comentado, en este bloque de entrenamiento tenías 15 series para los isquios y en este otro tienes 10, pero resulta que los ejercicios son diferentes. ¿En cuál tengo más carga a nivel lumbar? Si meto más jalones, tengo menos carga a nivel lumbar que si meto remos, pero ¿cuánta? Entonces, a la hora de elaborar descargas, a la hora de pensar en bloques diferentes, a la hora de hacer rehabilitación, pues nos sentíamos un poco perdidos, porque, insisto, la series efectiva es un modelo validado, de hecho por compañeros nosotros también. Para hipertrofia. Para hipertrofia, para ganar, para analizar la dosis respuesta con respecto a la ganancia de masa muscular. Pero para prevenir lesiones puede ser una engañifa, en el sentido de sí, tú tienes 10 series de espalda, pero a lo mejor en un entrenamiento tienes el doble de carga en cizalla sobre la columna y no te has dado cuenta. No te has dado cuenta, sobre todo en el mundo real, donde tienes 50 clientes y vas ahí diciendo, buah, pues no, le he hecho descarga, tal que cual, y no te has dado cuenta de que al cambiarle el ejercicio las incrementado esas demandas. Entonces lo que hicimos fue, oye, ¿y si nos pegamos una paliza de cojones de años de trabajo de elaborar una base de datos y una formulación que cuantifique esto por nosotros, aterrizando lo que hemos aprendido nosotros de la evidencia científica, el criterio de diferentes entrenadores y fisioterapeutas, a la hora de comparar esos ejercicios y la carga que va a implicar para no solo los músculos, no solo también la predicción que podemos hacer a nivel de cómo de fatigante va a ser un ejercicio para la persona, sino también esa carga articular, esa carga tendinosa, para eso, para poder contar, tío, poder operar. Y que la dosis sea precisa. Claro, lo más precisa posible. Seguimos manejando incertidumbre, evidentemente, pero que por lo menos nuestro criterio esté aterrizado y sea coherente. Es decir, que siempre sea el mismo y que, por lo tanto, a la hora de tomar decisiones la semana que viene, a la hora de cambiar un bloque, pueda decir, vale, esta es menor que la de la semana pasada. Este bloque tiene más carga en cizalla que el anterior. Si mi cliente tiene esta tolerancia, pues se la bajo. Y aprender del cliente. Porque si tienes números, pues dices, oye, estos son los números de mi cliente, yo sé que esto es lo que tolera, pues a lo mejor me puedo proponer superarlo
o no superarlo mucho para no pasarme. Entonces te permite ese aprendizaje de la parte del cliente. Entonces fue por lo que apostamos, por pegarnos ese palizón y que en vez de hacer ese proceso analítico cada vez que tomamos una decisión, que eso esté ya aterrizado para ser más eficientes. Eso es. Vamos a finalizar esta entrevista. Hemos aprendido mucho. Ahora sabemos más sobre la prevención de lesiones, más sobre cómo salir de las lesiones y en general de la programación del entrenamiento, de la dosis de entrenamiento. Para acabar, me gustaría que me comentaras, Víctor, así, un poco filosófico, ¿cuál crees que es el futuro de la fisioterapia? Mira, yo creo que el futuro de la fisioterapia, ya me encargaré yo de ayudar a remar en esa dirección, es que sea activo. Eso 100%. Yo creo que gracias a los entrenadores, cuando empezasteis... Bueno. 100%, 100%, cuando empezasteis a interesaros, digamos, más a nivel de mercado por la readaptación, en cuanto... De alguna forma, como gremio, nos dimos cuenta de que se nos podía escapar una de las herramientas más importantes que teníamos de tratamiento, porque en los centros de rehabilitación anteriormente, en los hospitales y demás, eran gimnasios, y eso se fue pervirtiendo con el paso del tiempo. Por gracias a los entrenadores eso volvió. Y yo creo que se va a seguir fomentando con el paso del tiempo. Ahora bien, en lo que me quiero enfocar yo es que además la fisioterapia online sea exactamente igual de normal, por así decirlo, que la fisioterapia presencial. Porque además es lo que nos permite eso, ¿no? Que estar 100% enfocado en la parte activa, en la parte del razonamiento y que además, joder, tío, lo comento también mucho en las formaciones, tío, los entrenadores, muchos entrenadores están enfocándose, están haciendo como lo que hemos comentado antes, como si fuera fisioterapia. Entonces yo creo que es una clarísima señal de que es viable para otros fisios el hacer vida completamente online, igual que hacen nutris, psicólogos, entrenadores. Vamos a ser los últimos, pero por lo menos lo haremos. Yo creo que lo conseguiremos. Muchísimas gracias, Víctor. Ha sido un honor tenerte aquí y sigue así con tu trabajo porque creo que lo estás haciendo muy, muy bien. Muchas gracias, Aitor, tío. Un placer enorme. Y a los que nos estáis viendo, si queréis saber más sobre Víctor y también sobre nuestras formaciones, tenéis toda la información en la descripción. Hasta futuros podcasts.